Millonario, llega antes de la hora a su boda y se queda en shock con lo que ve. El sonido de la pesada puerta de roble al golpearse contra la pared no fue lo que detuvo la ceremonia. Fue la carcajada cruel que ya resonaba dentro de la iglesia. Alejandro Santoro se quedó inmóvil en el umbral, con la mano aún en el pomo de bronce, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Había llegado 30 minutos antes para sorprender a su socio, pero la sorpresa se la estaba llevando él. La escena frente a sus ojos no era una boda, era una ejecución pública. «¡Mírenla! Por favor, mírenla bien!». La voz de Ricardo, el novio, retumbaba amplificada por la acústica de la catedral. No estaba mirando al sacerdote ni a los invitados. Estaba señalando con el dedo índice como una daga directamente a la mujer que estaba a su lado. Elena, la novia, no miraba a nadie. Su cabeza estaba tan baja que el velo cubría su rostro por completo, pero el temblor de sus hombros era inconfundible. Estaba llorando. No eran lágrimas de emoción, era el llanto silencioso de alguien que ha sido roto por dentro. Sus manos, enguantadas en un encaje que parecía viejo y desgastado, apretaban el ramo de flores secas con tanta fuerza que los nudillos se marcaban blancos bajo la tela. Alejandro dio un paso adentro, saliendo de la sombra del vestíbulo hacia la luz dorada de la nave central. Nadie notó su presencia todavía. Todos los ojos estaban fijos en el altar, hipnotizados por la crueldad del espectáculo. «¿Saben cuánto costó este vestido?», continuó Ricardo, soltando una risa seca y girándose hacia la primera fila, donde sus amigos empresarios reían nerviosamente, sin saber si era una broma de mal gusto o una realidad grotesca. «Nada. Lo sacó del baúl de su abuela porque no tenía ni para comprarse unos zapatos decentes. Miren esos zapatos». Ricardo se agachó y, con un movimiento brusco, levantó el borde del vestido de Elena. Ella intentó retroceder, un instinto de protección básico, pero él pisó la cola del vestido, dejándola anclada al suelo. El movimiento expuso unos zapatos blancos, simples, visiblemente rayados en la punta. «¡Zapatos de segunda mano para la boda del año!», gritó Ricardo soltando la tela con desprecio, como si hubiera tocado algo sucio. «Y todavía tiene el descaro de llorar. Deberías estar besando el suelo que piso, Elena. Deberías estar agradeciendo que un hombre como yo, con mi apellido y mi fortuna, haya decidido sacarte de la miseria». Un murmullo recorrió los bancos de la iglesia. Algunas mujeres mayores se cubrieron la boca, escandalizadas, pero nadie se movió, nadie se levantó. El poder del dinero de Ricardo era un muro invisible que mantenía a todos sentados, cómplices por su silencio. Alejandro sintió una náusea profunda subirle por la garganta. Conocía a Ricardo desde hacía años, habían cerrado tratos millonarios, compartido cenas de negocios, pero jamás había visto esta faceta. Sabía que Ricardo era arrogante, sí, pero esto era sadismo, y lo peor era la víctima. Alejandro entornó los ojos, enfocándose en la novia. Algo en su postura, en la fragilidad de su figura bajo ese vestido antiguo, le resultaba dolorosamente familiar. Recordó la cafetería cerca de su oficina, el único lugar donde podía escapar del estrés de su corporación. Recordó a la camarera que siempre le servía el café negro sin preguntar, la que tenía una sonrisa triste y trabajaba turnos dobles para pagar las medicinas de papá. ¿Elena? El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un tren. Sí, era ella, la misma mujer que hace apenas una semana le había servido un café con manos temblorosas, disculpándose porque estaba un poco cansada. La misma mujer que nunca aceptaba sus propinas excesivas por dignidad, ahora estaba allí, siendo humillada ante 300 personas por un hombre que no valía ni la suela de esos zapatos desgastados. «Levanta la cabeza cuando te hablo», bramó Ricardo, perdiendo la falsa sonrisa de burla y mostrando los dientes con ira. «Que todos vean tu cara de malagradecida». Ricardo extendió la mano para arrancarle el velo. Ese fue el detonante. La paciencia de Alejandro se evaporó. El tiempo pareció detenerse. El aire en la iglesia se volvió denso, eléctrico. Alejandro ajustó el botón de su saco gris, un gesto automático de preparación para la batalla, y comenzó a caminar. Sus zapatos de cuero italiano golpearon el mármol del pasillo central. Clac, clac, clac. El sonido era rítmico, pesado, autoritario. No era el paso de un invitado, era el paso de alguien que viene a tomar el control. Ricardo, con la mano a medio camino de la cara de Elena, se detuvo. El sonido de los pasos cortó el ambiente. Giró la cabeza, molesto por la interrupción, esperando ver a algún fotógrafo torpe o a un empleado del catering. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, la sonrisa se le congeló.
Alejandro no se detuvo. Caminaba con la precisión de un depredador, su mirada fija únicamente en Ricardo. No había saludo en sus ojos, no había amistad, solo había un juicio silencioso y aterrador. Elena, sintiendo el cambio en la atmósfera, aprovechó la distracción de Ricardo para dar un paso atrás, abrazándose a sí misma. Levantó la vista tímidamente a través del encaje del velo y vio la figura borrosa del hombre que se acercaba. Alto, imponente, emanando una furia contenida que hacía vibrar el aire. Ricardo intentó recomponerse, se pasó una mano por el cabello engominado y forzó una sonrisa nerviosa. «Alejandro», exclamó, su voz vacilando ligeramente. «Hombre, llegaste antes. Pensé que no vendrías hasta la recepción. Mira lo que me conseguí. Estaba justo explicándoles a todos la caridad que estoy haciendo hoy». Ricardo abrió los brazos, esperando un abrazo, esperando la complicidad masculina, esperando que el millonario más poderoso de la ciudad validara su comportamiento. Alejandro llegó al pie del altar, ignoró los escalones decorados con flores importadas y subió directamente hasta quedar a 1 metro de distancia de Ricardo. La diferencia de presencia era abismal. Ricardo, con su traje brillante y su postura jactanciosa, parecía un niño disfrazado al lado de la elegancia sobria y letal de Alejandro. «Baja la mano, Ricardo», dijo Alejandro. Su voz no fue un grito, fue un susurro grave, profundo, que se escuchó más fuerte que cualquier alarido. Ricardo parpadeó, confundido. Bajó los brazos lentamente. «¿Qué? Solo estoy bromeando, Alejandro. Ya sabes cómo son estas mujeres. Hay que ponerlas en su lugar desde el primer día o se te suben a la cabeza». Le estaba enseñando su sitio. Alejandro no le respondió. En su lugar, dio un paso lateral, ignorando completamente al novio, y se colocó frente a Elena. Quedó de espaldas a Ricardo, dándole la espalda al agresor, una muestra suprema de desprecio. Elena retrocedió, asustada. Estaba acostumbrada a que los hombres con trajes caros la trataran como basura o como un objeto invisible. Esperaba otro insulto, otra risa. Alejandro la miró, vio los ojos rojos e hinchados bajo el velo, vio el terror puro en su mirada. «Elena», dijo él con una suavidad que contrastaba violentamente con la tensión del momento. Ella contuvo el aliento. Reconoció la voz. «¿El señor del café?», pensó, incrédula. Alejandro levantó la mano. Elena se estremeció, esperando un golpe. Pero Alejandro solo llevó su mano al bolsillo de su saco y sacó un pañuelo de seda blanca, inmaculado. Con un movimiento delicado se lo ofreció. «Límpiate las lágrimas», ordenó él, pero sonó como un ruego. «No desperdicies ni una sola gota más por este espectáculo». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Los invitados estiraban el cuello, incrédulos. El gran Alejandro Santoro estaba consolando a la muerta de hambre. Ricardo, detrás de Alejandro, sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. La humillación cambiaba de bando. Su rostro se puso rojo de ira. No podía permitir que lo ignoraran en su propia boda, frente a sus socios, frente a la prensa local. «¡Oye!», gritó Ricardo, dando un paso hacia la espalda de Alejandro. «No te atrevas a hablarle a ella. Ella es mía. Yo compré este día». La mano de Ricardo se disparó para agarrar el hombro de Alejandro. Fue el peor error de su vida. En el instante en que los dedos de Ricardo rozaron la tela del traje gris, Alejandro giró. Fue un movimiento fluido, casi coreográfico, pero cargado de una violencia latente. Su mano interceptó la muñeca de Ricardo en el aire, deteniéndola en seco antes de que pudiera completar el agarre. El sonido del impacto de piel contra piel fue seco. Alejandro apretó. No necesitó usar ambas manos. Solo con la presión de su mano derecha obligó a Ricardo a doblar el brazo hacia atrás. La mueca de dolor en el rostro del novio fue inmediata. «Te dije que no la toques», repitió Alejandro, su voz bajando otra octava, convirtiéndose en un gruñido cavernoso. «Y eso me incluye a mí. No tienes el derecho ni la estatura moral para tocarnos a ninguno de los dos». Soltó la muñeca de Ricardo con un empujón despectivo. Ricardo trastabilló hacia atrás, chocando contra el pequeño altar donde reposaba la Biblia ceremonial, casi derribándola. Se frotó la muñeca, mirando a Alejandro con una mezcla de incredulidad y odio puro. «¿Qué te pasa?», escupió Ricardo, recuperando el equilibrio y tratando de salvar su imagen frente a la multitud atónita. «¿Vienes a mi boda a insultarme por esta sirvienta?». Ricardo señaló a Elena de nuevo, buscando aliados en la audiencia. «Mírenla»,
insistió, dirigiéndose a los invitados, desesperado por recuperar el control de la narrativa. Ustedes saben quién es. Es la hija del borracho del pueblo. Su padre se gastó todo en alcohol y juego, y ahora está muriéndose en un hospital de caridad. Yo soy el único que se apiadó de ella. Elena soltó un sollozo ahogado. Las palabras de Ricardo eran cuchillos que se clavaban en su herida más profunda. La enfermedad de su padre, la única razón por la que estaba allí, parada en ese altar, soportando el escarnio. Había vendido su vida a cambio del tratamiento médico. Ricardo había prometido pagar las cirugías, la diálisis, todo, a cambio de una esposa trofeo sumisa a la que pudiera controlar. «Le estoy haciendo un favor», continuó gritando Ricardo, caminando de un lado a otro del altar como un animal enjaulado. «Nadie más la querría. Miren ese vestido. Es un insulto a mi estatus. Le dije que usara el que yo le compré, uno de diseñador, pero no. La niña quería usar el de su abuela por sentimentalismo». «Sentimentalismo barato. Eso es lo que eres, Elena. ¡Barata!». Alejandro escuchaba cada palabra, archivándola en su mente como evidencia para una sentencia futura. Pero sus ojos no se apartaban de Elena. Vio cómo ella se encogía más y más con cada insulto, como si quisiera desaparecer entre las grietas del suelo de mármol. La multitud comenzó a murmurar más fuerte. Algunos invitados, los amigos más cercanos de Ricardo, soltaron risitas burlonas, contagiados por la toxicidad del novio. «Es verdad, se ve ridícula», susurró una mujer en la segunda fila, lo suficientemente alto para ser escuchada. «Debería estar agradecida», añadió un hombre gordo con un puro apagado en la mano. El veneno se esparcía. La crueldad colectiva estaba a punto de romper a Elena por completo. Alejandro supo que no podía esperar más. No se trataba solo de detener a Ricardo. Se trataba de proteger lo poco que quedaba de la dignidad de Elena antes de que se hiciera añicos irreparablemente. Con calma deliberada, Alejandro se quitó el saco. El movimiento llamó la atención de todos. Quedó en su camisa blanca, perfectamente planchada, con los gemelos de plata brillando bajo la luz de los candelabros. Caminó hacia Elena. Ella cerró los ojos, temblando, esperando que él también se uniera a la burla, o que quizás le dijera que se fuera. Pero sintió un peso cálido sobre sus hombros. Alejandro colocó su saco sobre ella, cubriendo el vestido antiguo, cubriendo sus hombros desnudos y temblorosos. El aroma de su colonia, madera, sándalo y seguridad, la envolvió de inmediato, creando una pequeña barrera contra el olor rancio de las flores viejas y la maldad del recinto. Él se inclinó ligeramente, acercando su rostro al oído de ella, pero hablando con un volumen que aseguró que el micrófono del altar captara. «Ese vestido no es barato, Elena», dijo Alejandro con firmeza. «Es encaje de chantilly auténtico, probablemente de los años 50. Hoy en día, una pieza así es invaluable. Es historia. Es herencia. Tienes más clase en un solo hilo de este vestido que Ricardo en todo su armario de trajes sintéticos». Elena abrió los ojos de golpe, mirando a Alejandro. Nadie la había defendido nunca. Nadie. Ricardo soltó una carcajada forzada, histérica. «Ah, qué tierno. El millonario jugando al héroe. Por favor, Alejandro, no me digas que te gusta la basura. Porque eso es lo que es, una muerta de hambre que se vende al mejor postor, y adivina qué, yo soy el único postor, yo soy el que tiene la chequera». Ricardo se acercó de nuevo, envalentonado por su propia voz. Se paró frente a Elena, invadiendo su espacio personal, ignorando la presencia de Alejandro por un segundo. «Escúchame bien, inútil», siseó Ricardo a la cara de Elena. «Vas a dejar de llorar, vas a decir, sí, acepto, y vas a sonreír para las fotos. Porque si no lo haces, si te atreves a salir por esa puerta, mañana mismo suspendo los pagos del hospital. Tu padre se muere la próxima semana. ¿Me oíste? Se muere por tu culpa». La amenaza flotó en el aire, cruda y brutal. Fue una declaración de guerra. Ricardo acababa de confesar su chantaje frente a Dios y frente a todos, pero parecía no importarle. Se sentía intocable. Elena soltó el pañuelo que Alejandro le había dado. Sus manos temblaban tanto que no podía sostenerlo. El miedo absoluto a perder a su padre la paralizó. Estaba atrapada, iba a asentir, iba a aceptar su condena. Alejandro vio la resignación en los ojos de ella, vio cómo la luz se apagaba, y eso encendió en él una furia fría, calculadora, devastadora. Se interpuso físicamente entre Ricardo y Elena, empujando al novio hacia atrás con su pecho. Esta vez, la mirada de Alejandro no era solo de juicio, era de sentencia. «Ricardo», dijo Alejandro, con una voz extrañamente tranquila, casi aburrida,
Hay dos errores fundamentales en tu pequeño discurso de poder. Ricardo frunció el ceño, limpiándose una gota de sudor que le caía por la sien. La calma de Alejandro lo ponía nervioso. ¿De qué hablas? No te metas en mis asuntos familiares. El primer error, continuó Alejandro, metiendo la mano en el bolsillo interior de su pantalón, es que crees que ella es tu propiedad porque pagas sus deudas. Crees que el dinero compra lealtad y silencio. El dinero compra todo, Alejandro. Tú lo sabes mejor que nadie. No, el dinero compra cosas, la dignidad no se vende, pero hablemos de dinero, ya que es lo único que entiendes. Alejandro sacó un sobre doblado. No era una tarjeta de felicitación, era un documento legal, con sellos bancarios rojos visibles desde la distancia. El segundo error, y este es el más grave, Ricardo. Alejandro hizo una pausa dramática, mirando a los invitados, asegurándose de que cada palabra aterrizara con el peso de una losa. Es que tú no has pagado nada. Ricardo palideció. Su arrogancia vaciló por primera vez. ¿Qué? Claro que sí, mis cheques. Tus cheques, interrumpió Alejandro alzando la voz para que resonara hasta la última fila, fueron rechazados ayer a las 9 de la mañana. Todos ellos. El hospital llamó a mi oficina porque tú los pusiste como referencia comercial de tu empresa. Un grito ahogado se escuchó entre el público. Ricardo retrocedió, negando con la cabeza. Mientes, es un error del banco, tengo millones. Alejandro desdobló el documento con un chasquido seco. No es un error, tu empresa, Inversiones RM, está en bancarrota técnica desde hace 3 meses. Estás en números rojos, Ricardo. No tienes nada. Esta boda. Alejandro hizo un gesto abarcando todo el lujo falso, las flores, los invitados. Es una farsa. No te estás casando con Elena para salvarla. Te estás casando con ella porque descubriste que el terreno de la casa de su abuela, esa que llamaste choza, vale una fortuna por la nueva carretera que van a construir. La revelación cayó como una bomba atómica. Elena levantó la vista, aturdida. ¿El terreno de la abuela? Ella no sabía nada de eso. Ricardo le había dicho que no valía nada. Querías acceder a su herencia para pagar tus deudas de juego, dijo Alejandro implacable, dando un paso hacia adelante mientras Ricardo retrocedía. Eres tú el muerto de hambre, Ricardo. Eres tú el que necesita un rescate financiero. Y tuviste la audacia de humillarla a ella, la única persona en este lugar que tiene algo de valor real. Ricardo estaba acorralado. El sudor le empapaba la camisa. Miró a sus amigos, pero ellos desviaban la mirada. La máscara se había caído. Eso es mentira, tartamudeó Ricardo, pero su voz carecía de fuerza. Entonces, en un acto de desesperación total, miró a Elena con ojos inyectados en sangre. No le creas. Si te vas, tu padre muere. Yo soy el único que puede pagar. Aunque los cheques reboten, conseguiré el dinero. Sin mí, tu padre es cadáver. Alejandro negó con la cabeza lentamente, con una sonrisa triste pero victoriosa. Ese fue tu tercer error, Ricardo, asumir que nadie más sabía lo del padre de Elena. Alejandro se giró hacia Elena, suavizando su expresión al instante. Elena, dijo, ignorando al novio que temblaba de rabia detrás de él. Tu padre no va a ser expulsado del hospital. Su tratamiento está pagado. Elena lo miró confundida, con las lágrimas secándose en sus mejillas por la conmoción. ¿Qué? ¿Cómo? Ricardo dijo que... No fue Ricardo, dijo Alejandro. Hace 6 meses, cuando te vi llorando en la bodega de la cafetería, investigué. He estado pagando las facturas de tu padre de forma anónima desde entonces. Ricardo solo se ha estado atribuyendo el crédito de mis transferencias. El mundo de Elena se detuvo. El silencio en la iglesia era absoluto. Ricardo parecía haber recibido un disparo en el pecho. Se quedó boquiabierto, sin aire. Alejandro miró a Ricardo por encima del hombro, con una frialdad letal. Así que, técnicamente, ella no te debe nada. Absolutamente nada. Ni dinero, ni gratitud, y mucho menos este matrimonio. Alejandro extendió su mano hacia Elena, la palma abierta, una invitación a la libertad. Ahora la pregunta es tuya, Elena. ¿Te quieres quedar aquí con este fraude? ¿O quieres venir conmigo? El tiempo pareció deformarse en el espacio entre la mano extendida de Alejandro y el rostro pálido de Elena. Durante años, ella había aprendido a mirar al suelo, a hacerse pequeña, a desaparecer para evitar el golpe, el grito o la burla. Pero esa mano abierta frente a ella no pedía sumisión, ofrecía una salida. Era un salvavidas en medio de un océano de tiburones, vestidos de etiqueta. Ricardo, al ver que Elena dudaba, sintió que el último vestigio de su control se desmoronaba.
La humillación pública había fracturado su psique narcisista. Ya no le importaba la boda, ni la herencia, ni las apariencias. Solo quería destruir lo que no podía poseer. «No te atrevas». El grito de Ricardo fue gutural, animal. «Si tocas esa mano, estás muerta para mí. Tú y tu maldito padre se pudren en la calle». Ricardo se lanzó hacia adelante. No fue un movimiento calculado, fue un ataque de rabia ciega. Sus manos, con las uñas cuidadas de manicura, buscaban el cuello de Elena, el cabello, cualquier cosa que pudiera dañar para recordarle quién mandaba. Elena soltó un grito ahogado y cerró los ojos, preparándose para el impacto, pero el impacto nunca llegó. Un sonido seco, como el crujir de una rama gruesa, resonó en el altar. Alejandro no se había movido de su posición protectora, pero tampoco había necesitado hacerlo. Desde las sombras laterales del altar, donde las columnas de piedra creaban puntos ciegos, dos figuras vestidas de negro habían emergido con la velocidad de una exhalación. Eran los jefes de seguridad de Alejandro. Hombres que no hablaban, solo actuaban. Uno de ellos interceptó a Ricardo en el aire, aplicando una llave al brazo que lo hizo girar sobre su propio eje y estamparse la cara contra el mármol frío de los escalones. El sonido del pómulo de Ricardo chocando contra la piedra hizo que varios invitados se pusieran de pie de un salto. «¡Suéltenme! ¡Suéltenme, gorilas!», aullaba Ricardo, con la cara aplastada contra el suelo, escupiendo sangre. «¡Esta es mi iglesia! ¡Es mi boda!». Alejandro ni siquiera miró hacia abajo. Mantuvo su mano extendida hacia Elena, firme como una roca en medio de la tempestad. «No mires ahí abajo, Elena», dijo Alejandro, su voz tranquila cortando el caos. «La basura está donde pertenece. Mírame a mí». Elena abrió los ojos, vio a Ricardo sometido, impotente, pataleando como un niño berrinchudo bajo la bota de un profesional de seguridad. Vio la sangre manchando el traje blanco que él había presumido minutos antes. Y entonces miró a Alejandro. Vio en sus ojos oscuros una promesa de seguridad que nunca había conocido. Lentamente, con el corazón martilleando contra sus costillas, Elena levantó su mano. Sus dedos, ásperos por el trabajo duro y los químicos de limpieza, temblaban. Rozó la palma de Alejandro. La piel de él estaba caliente. Al instante en que sus pieles hicieron contacto, Alejandro cerró los dedos alrededor de la mano de ella, no con fuerza para aprisionar, sino con firmeza para sostener. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. La sirvienta había elegido. Alejandro tiró suavemente de ella, sacándola del radio de peligro, colocándola a su lado. Ahora, ambos miraban hacia la nave central, hacia las 300 personas que habían reído minutos antes. «¡Vámonos!», dijo Alejandro girándose para comenzar a caminar. «¡Espera!». La voz de Elena salió ronca pero clara. Alejandro se detuvo y la miró con curiosidad. Elena no estaba mirando la salida, estaba mirando su propia mano izquierda. Allí, en el dedo anular, brillaba un anillo. No era un diamante, era una zirconita barata montada en oro bajo, un anillo que Ricardo le había dado con desdén, diciendo que era demasiado bueno para ella. Elena se llevó la mano derecha al dedo. El anillo estaba atascado, símbolo de la asfixia que había sentido durante meses. Tiró de él con fuerza, sin importarle raspar la piel. «Elena, no hace falta», empezó a decir Alejandro. «Sí hace falta», interrumpió ella. Con un tirón final y doloroso, el anillo salió. Elena sostuvo la baratija entre sus dedos un segundo, mirándola con asco. Luego, se giró hacia donde Ricardo seguía forcejeando en el suelo. «Dijiste que mi dignidad tenía un precio», dijo Elena, y por primera vez levantó la barbilla. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia liberada. «Dijiste que me compraste». Ricardo levantó la vista desde el suelo, con un ojo comenzando a hincharse. «No vales nada sin mí», escupió él. Elena dejó caer el anillo. El metal rebotó en el mármol, tintineando con un sonido ridículamente agudo y pobre, antes de rodar y detenerse justo frente a la nariz de Ricardo. «Quédatelo», dijo ella, con una frialdad que heló la sangre de los presentes. «Úsalo para pagar a tus abogados. Los vas a necesitar». Alejandro sintió una oleada de admiración pura. Apretó la mano de Elena y juntos dieron el primer paso hacia el pasillo central. El camino hacia la salida fue un juicio final. A medida que avanzaban, el silencio era absoluto. Alejandro miraba a los invitados, uno por uno, a los empresarios que habían reído, a las damas de sociedad que habían murmurado. Nadie sostenía su mirada. Bajaban la vista, avergonzados, aterrorizados de que el hombre más poderoso del país recordara sus caras y decidiera destruir sus carreras como había destruido la de Ricardo.
Al pasar por la tercera fila, una mujer mayor, la madre de Ricardo, se puso de pie, temblando de indignación, aferrando su bolso de marca. «¡Alejandro!», chilló la mujer. «No puedes llevarte a la prometida de mi hijo. Esto es un secuestro. Llamaré a la policía». Alejandro se detuvo en seco. Elena se tensó, pero él le pasó el brazo por los hombros, protegiéndola. Giró la cabeza lentamente hacia la madre de Ricardo. «Hágalo, señora», dijo Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llame a la policía. Tengo en mi auto una carpeta con las auditorías de la empresa de su hijo, incluyendo el desfalco de fondos que hizo usando su firma y sus cuentas de ahorro para jubilación». La mujer palideció, llevándose una mano al pecho. «¿Que Ricardo le robó a usted también, señora?», sentenció Alejandro. «Vació sus cuentas hace 2 semanas para intentar tapar el agujero financiero. Si llama a la policía, asegúrese de pedirles que traigan esposas para él, no para mí». La madre de Ricardo se desplomó en el banco, mirando hacia el altar donde su hijo seguía siendo retenido, dándose cuenta de que el monstruo que habían criado se había comido incluso a su propia familia. Alejandro volvió la vista al frente. Las puertas de la iglesia, inmensas y de madera tallada, estaban abiertas al fondo, dejando entrar un rectángulo de luz blanca y pura del mediodía. «No mires atrás», le susurró a Elena al oído. «Nunca más mires atrás». Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora, pero ya no de tristeza. Sentía el calor de la mano de Alejandro, el peso protector de su saco sobre sus hombros, y por primera vez en años sintió que podía respirar. Caminaron los últimos metros, sus pasos resonando al unísono, dejando atrás la oscuridad de la iglesia, el olor a hipocresía y a un hombre destruido en el altar. Salieron a la luz. El contraste fue violento. Adentro, el aire estaba viciado por el incienso y la tensión. Afuera, el sol del mediodía golpeaba con una claridad brutal. El ruido de la ciudad, bocinas lejanas, el viento en los árboles, la vida cotidiana, irrumpió en sus oídos, indiferente al drama que acababa de ocurrir. Elena parpadeó, cegada momentáneamente por la luz. Sus piernas, que la habían sostenido con una fuerza sobrenatural durante la confrontación, de repente se sintieron de gelatina. Tropezó en el primer escalón del atrio. Alejandro la sostuvo al instante, pasando su brazo firmemente alrededor de su cintura, cargando casi todo su peso. «Te tengo», dijo él, su voz perdiendo el tono de comando y volviéndose urgentemente suave. «Respira. Ya estás fuera». Frente a la iglesia no había una limusina decorada con flores blancas y cintas ridículas. Había una caravana de 3 vehículos negros, blindados, con los motores en marcha. Un chofer uniformado abrió la puerta trasera del vehículo central, un sedán de lujo alemán, en el instante en que los vio aparecer. «Señor Santoro», dijo el chofer, con profesionalismo militar, ignorando el hecho de que su jefe traía a una novia llorando y envuelta en un saco de hombre. «Al aeropuerto, Martín». «Ahora», ordenó Alejandro mientras ayudaba a Elena a entrar en el asiento de cuero beige. Alejandro entró tras ella y cerró la puerta. El sonido del cierre hermético cortó instantáneamente el ruido del mundo exterior. El silencio dentro del auto era denso, lujoso y seguro. El vehículo arrancó suavemente, alejándose de la iglesia antes de que cualquiera de los invitados pudiera salir tras ellos. Elena se quedó inmóvil, pegada a la puerta, mirando por la ventana tintada cómo la fachada de la iglesia se alejaba y se hacía pequeña. Vio a un grupo de personas salir corriendo al atrio, gesticulando, pero ya eran solo figuras mudas en una película muda. Se habían ido. Entonces el shock pasó y la realidad golpeó. Elena empezó a temblar. Primero fueron las manos, luego los hombros, y finalmente todo su cuerpo se sacudió con espasmos violentos. No podía detenerlo. El aire parecía no entrar en sus pulmones. Se llevó las manos a la garganta jadeando. «Elena». Alejandro se movió en el asiento, soltándose el nudo de la corbata con una mano y buscando algo en el compartimento refrigerado con la otra. «Elena, mírame. Estás teniendo un ataque de pánico. Es normal. Necesito que respires conmigo». Él destapó una botella de agua fría y se la ofreció, pero ella no podía agarrarla. Sus manos estaban engarrotadas. Alejandro no dudó. Dejó la botella a un lado y tomó las manos de ella entre las suyas, frotándolas vigorosamente para devolverles la circulación y el calor. «Mírame a los ojos», ordenó con suavidad. «Inhala. 1, 2, 3. Exhala». Elena clavó su mirada en la de él. Esos ojos oscuros eran lo único estable en su universo colapsado. Siguió su ritmo.
Inhaló el aroma a cuero y a la colonia de él que impregnaba el saco que llevaba puesto. Poco a poco, el oxígeno volvió a su cerebro. El temblor disminuyó hasta convertirse en un escalofrío intermitente. «Mi papá», susurró ella, su voz rompiéndose. Ricardo dijo que, si me iba a... Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. Desbloqueó la pantalla y abrió una aplicación bancaria y un correo electrónico, poniéndolo frente a los ojos de ella. «Mira esto, lee la fecha». Elena enfocó la vista, aún borrosa por las lágrimas. Era un recibo digital del Hospital Central. Estado. Pagado en su totalidad. Concepto: tratamiento oncológico y diálisis. Paciente Roberto M., donante, Fundación Santoro. La fecha era de hacía 6 meses. «¿Por qué?», preguntó ella levantando la vista, incapaz de comprender. «Tú eres el cliente de la mesa 4, el que siempre pedía café negro y leía el periódico. Nunca hablamos más de 2 palabras. ¿Por qué pagarías una fortuna por el padre de una camarera?» Alejandro suspiró, recostándose en el asiento, mirando el techo del auto por un segundo, como si buscara las palabras adecuadas. La máscara de hombre de hierro que había usado en la iglesia se suavizó, revelando un cansancio humano. «Porque yo escuchaba, Elena», dijo él, girando la cabeza para mirarla. «Escuchaba cómo Ricardo te hablaba por teléfono cuando creías que nadie te oía en la barra. Escuchaba cómo te humillaba. Y vi cómo, a pesar de eso, seguías sonriendo a los clientes, seguías trabajando hasta caer rendida para salvar a tu padre». Alejandro hizo una pausa y su voz se tornó más vulnerable. Mi madre murió en un hospital público porque no tuvimos dinero para pagar su tratamiento a tiempo. Yo era joven, no tenía nada. Ver la desesperación en tus ojos me recordó a mí mismo hace 20 años. No podía salvar a mi madre, Elena, pero podía salvar a tu padre». Elena sintió que el pecho se le abría. No era lástima, era empatía, era una conexión forjada en el dolor compartido. «Ricardo descubrió los pagos hace 1 mes», continuó Alejandro, su tono endureciéndose de nuevo. «Interceptó una carta del hospital. En lugar de decirte la verdad, decidió usarlo. Te hizo creer que era él quien pagaba para obligarte a casarte. Cuando me enteré de eso, cuando supe que iba a usar tu amor filial para esclavizarte y robarte la herencia de tu abuela, decidí que no bastaba con pagar las cuentas. Tenía que detenerlo». Elena se miró las manos vacías, donde antes estaba el anillo. Luego tocó la tela suave del saco de Alejandro que la cubría. «Me has salvado la vida», dijo ella, y la magnitud de la frase llenó el espacio entre ellos. «No solo la de mi padre, la mía». «Aún no», corrigió Alejandro. «Solo te saqué de la jaula. Ahora tienes que aprender a volar». El auto giró en una curva amplia, entrando en la autopista privada que llevaba al aeródromo ejecutivo. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad que se alejaba. Por primera vez, no sentía miedo de lo desconocido. Alejandro la miró con una intensidad que hizo que el corazón de ella latiera con un ritmo diferente, nuevo. «Lejos», respondió él, «a una casa que tengo en la costa. Tu padre será trasladado allí mañana mismo en una ambulancia privada con los mejores médicos. Nadie sabe dónde está esa casa. Ricardo no puede acercarse a 100 kilómetros. Necesitas dormir, Elena. Necesitas comer. Necesitas recordar quién eres cuando no tienes miedo». Elena apoyó la cabeza en el respaldo de cuero. El cansancio la golpeó como un mazo. Cerró los ojos. Por primera vez en meses, no veía la cara burlona de Ricardo en su mente. Solo veía una mano extendida y unos ojos oscuros que le prometían que la pesadilla había terminado. «Gracias», susurró ella, antes de que el sueño, pesado y reparador, la venciera. Alejandro no respondió. Solo se quedó vigilando su sueño mientras el auto aceleraba hacia la libertad. Pero él sabía algo que ella no. La guerra con Ricardo no había terminado. Un narcisista herido es peligroso, y Ricardo no se quedaría tranquilo. Pero eso sería problema para mañana. Hoy la había salvado. Mientras el auto devoraba kilómetros, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Esto no se queda así. Te voy a matar». Alejandro leyó el mensaje, lo borró y bloqueó el número con indiferencia absoluta. Miró a Elena durmiendo a su lado y supo que quemaría el mundo entero si alguien intentaba tocarla de nuevo. Elena despertó con un grito ahogado, sentándose de golpe en la cama. Sus manos buscaban frenéticamente algo en el aire, tratando de defenderse de un golpe que no llegó. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado, y el sudor frío le empapaba la frente.
No había iglesia. No había olor a incienso rancio ni risas crueles. Solo había silencio. Un silencio profundo, roto únicamente por el sonido rítmico y lejano de las olas rompiendo contra las rocas. Elena parpadeó, tratando de enfocar la vista. La luz que entraba por los ventanales de piso a techo no era la luz dura y artificial del altar, sino el resplandor dorado y suave de un atardecer marítimo. Estaba en una habitación inmensa, decorada con tonos arena y madera blanca. Las sábanas que la cubrían eran de un algodón egipcio tan suave que parecía líquido sobre su piel. Se miró a sí misma. Todavía llevaba el vestido de novia de su abuela, pero estaba arrugado, y el corsé le apretaba tanto que le dificultaba respirar. Se sintió sucia, contaminada por las memorias de las últimas horas. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Elena se tensó, encogiéndose contra la cabecera de la cama, un reflejo condicionado de meses de abuso psicológico. Pero no era Ricardo. Alejandro entró trayendo una bandeja de plata. Se había quitado el saco y la corbata. La camisa blanca estaba desabotonada en el cuello y las mangas remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y marcados por venas prominentes. Se veía menos como el magnate intocable y más como un hombre real, sólido. «Tranquila», dijo él, deteniéndose a unos metros para no invadir su espacio. «Estás segura, nadie sabe que estás aquí, ni siquiera el servicio. Les di el día libre». Elena exhaló, el aire saliendo de sus pulmones en un suspiro tembloroso. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz sonando rasposa. «En mi casa de la costa, a 3 horas de la ciudad», respondió Alejandro, colocando la bandeja sobre una mesa baja. «Estás en territorio neutro. Aquí las reglas de Ricardo no existen». Él señaló la bandeja. Había una sopa humeante, pan artesanal y fruta fresca. Comida sencilla, reconfortante. «Tienes que comer algo, Elena. Llevas casi 12 horas durmiendo. Tu cuerpo está al límite». Elena miró la comida y sintió una náusea repentina. «No puedo», susurró. Él me llamaba muerta de hambre. Decía que solo comía gracias a él. La expresión de Alejandro se oscureció momentáneamente, una sombra de ira cruzando sus ojos, pero la reprimió rápidamente para no asustarla. Se acercó a la cama y se sentó en el borde, manteniendo una distancia respetuosa. «Ricardo usaba la comida como un arma de control», dijo Alejandro con firmeza. «Esto no es control, esto es combustible. Necesitas fuerzas para lo que viene. No vas a ganar esta guerra si estás débil, y créeme, Elena, vamos a ganar». La convicción en su voz fue lo que la hizo reaccionar. Elena estiró la mano, tomó un trozo de pan y se lo llevó a la boca. Al tragar, se dio cuenta de lo hambrienta que realmente estaba. Comió otro trozo y luego otro, mientras las lágrimas silenciosas volvían a caer por sus mejillas. Alejandro no dijo nada. Simplemente le sirvió un vaso de agua y esperó, vigilando la puerta como un centinela. Cuando terminó, Elena se limpió la boca con el dorso de la mano, sintiéndose un poco más humana. Miró el vestido de encaje antiguo que llevaba puesto. «Necesito quitarme esto», dijo con desesperación. «Siento que me quema la piel». Alejandro asintió y se puso de pie. Caminó hacia un armario empotrado y sacó una bata de seda blanca y ropa limpia, sencilla, de mujer. «Supuse que querrías deshacerte de eso. Compré algo de ropa básica en el camino mientras dormías. El baño está ahí. Tiene agua caliente, jabones, todo lo que necesites para lavar el día de hoy». Elena tomó la ropa, sus dedos rozando los de él. «Gracias», murmuró. Alejandro caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Elena», la llamó. Ella se giró. «Cuando termines, deja el vestido en el suelo. No lo cuelgues, no lo guardes, déjalo en el suelo». 20 minutos después, Elena salió del baño. Su piel estaba roja de tanto frotarse bajo el agua caliente. Su cabello mojado caía sobre sus hombros. Llevaba la bata de seda que le quedaba un poco grande, pero que la hacía sentir protegida. El vestido de novia yacía en el suelo del dormitorio como un animal muerto. Alejandro estaba esperando en la terraza, mirando al mar que se oscurecía. Había una pequeña chimenea de exterior encendida. Cuando escuchó los pasos descalzos de Elena, se giró. Tenía una caja de fósforos en la mano. «Ese vestido era de tu abuela», dijo Alejandro suavemente, «y sé que tiene valor sentimental. Pero Ricardo lo convirtió en un símbolo de tu humillación, lo envenenó». Elena miró el montón de encaje blanco en el suelo. Recordó a su abuela, una mujer fuerte que nunca se dejó pisotear. Su abuela habría odiado verla así.
Ya no es el vestido de mi abuela, dijo Elena, con una voz que sorprendió a Alejandro por su dureza. Es el disfraz de una víctima. Alejandro le tendió la caja de fósforos. Entonces, termina con esto. Elena tomó la caja. Sus manos ya no temblaban. Caminó hacia el vestido, lo recogió arrastrándolo como si fuera un lastre pesado y salió a la terraza. Lo arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas lamieron el encaje seco y viejo. Prendió rápido. El fuego subió, devorando la tela blanca, convirtiendo el símbolo de su esclavitud en ceniza negra y humo. Elena vio cómo el corpiño se consumía, cómo la cola se deshacía. Sintió el calor en su cara y por primera vez sintió que algo dentro de su pecho se desbloqueaba. «Se acabó», dijo ella, mirando las llamas. Alejandro se paró a su lado, mirando el fuego reflejado en los ojos de ella. «No», corrigió él, «apenas empieza. Pero ahora empiezas tú siendo libre». En ese momento, el teléfono de Alejandro, que había dejado sobre una mesa de vidrio en la terraza, comenzó a vibrar violentamente. No era una llamada. Eran notificaciones, cientos de ellas. Alejandro frunció el ceño y tomó el aparato. Su rostro, iluminado por la luz azul de la pantalla, se tensó. La mandíbula se le apretó tanto que un músculo saltó en su mejilla. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, sintiendo que la paz momentánea se rompía como un cristal. Alejandro levantó la vista. Sus ojos ya no tenían la calidez de hace un momento. Habían vuelto al modo de combate. «Entra en la casa, Elena, ahora». «Alejandro, ¿qué sucede?». Él giró la pantalla del teléfono hacia ella. Era una alerta de noticias de última hora. En la pantalla se veía una foto de Alejandro saliendo de la iglesia con Elena, pero el titular debajo, en letras rojas y agresivas, no decía la verdad. El titular decía: «Magnate Alejandro Santoro secuestra a novia a punta de pistola en plena boda. Familia ruega por su vida». Elena miró la pantalla, incapaz de procesar las letras rojas que bailaban ante sus ojos. «Secuestra. Punta de pistola. Pero eso es mentira», balbuceó retrocediendo un paso. «Tú no tenías un arma. Yo me fui contigo». Todos lo vieron. Alejandro guardó el teléfono en su bolsillo con un movimiento brusco y la tomó del brazo, guiándola suave pero firmemente hacia el interior de la sala, cerrando las cortinas pesadas con un botón en la pared. «La verdad no importa ahora mismo, Elena. Importa la narrativa», dijo él, su mente trabajando a 1000 por hora. Ricardo se movió rápido, más rápido de lo que anticipé para un hombre en bancarrota. Está usando sus últimos favores, probablemente con algún editor de prensa sensacionalista al que le debe dinero o con quien comparte vicios. Alejandro caminó hacia la enorme pantalla de televisión empotrada en la pared y la encendió. Todos los canales de noticias locales estaban transmitiendo lo mismo. En la pantalla apareció la imagen de Ricardo. Ya no se veía como el hombre derrotado y golpeado en el suelo de la iglesia. Llevaba un vendaje dramático en la cabeza y un cabestrillo en el brazo. Estaba parado frente a una comisaría, rodeado de micrófonos, con su madre llorando teatralmente a su lado. «Es un monstruo», decía Ricardo a las cámaras, con la voz quebrada por una actuación digna de un Oscar. Alejandro Santoro siempre ha estado obsesionado con ella. Entró con hombres armados, golpeó a mi madre, me amenazó de muerte. Elena estaba aterrorizada, se la llevó a la fuerza. Ella es una mujer frágil, necesita su medicación. Elena se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Está loco», gritó ella a la televisión. «Está mintiendo». «Míralo bien», dijo Alejandro señalando la pantalla con frialdad analítica. «Está invirtiendo los papeles. Se está pintando como la víctima, y a mí como el villano poderoso que abusa de su estatus. Es una jugada inteligente. Si la policía me busca por secuestro, pueden rastrear mi ubicación por GPS o emitir una orden de allanamiento. Quiere que las autoridades hagan el trabajo sucio de encontrarme». En la televisión, un periodista preguntaba: «¿Teme por la vida de su prometida, señor Ricardo?». Ricardo miró directo a la cámara, y por un segundo, Elena vio el brillo de malicia pura detrás de sus lágrimas falsas. «Temo que él le haga daño si ella intenta escapar. Elena, mi amor, si me estás viendo, resiste. Te voy a encontrar». Elena sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. No era un mensaje de amor, era una amenaza. «Te voy a encontrar. Tengo que irme», dijo Elena de repente girándose hacia Alejandro. El pánico había vuelto más fuerte que antes. «Si te encuentran conmigo aquí te van a meter en la cárcel. Te van a destruir la reputación, la empresa, todo por lo que has trabajado». Ella corrió hacia la puerta principal, descalza, con la bata de seda ondeando.
Su lógica era simple. Ella era el veneno. Si se alejaba, Alejandro estaría a salvo. «Elena, detente». La voz de Alejandro retumbó en la sala amplia. Ella no paró. Sus dedos tocaron el pomo de la puerta. Antes de que pudiera girarlo, una mano se posó sobre la suya, clavándola contra la madera. Alejandro se había movido con esa velocidad aterradora que contrastaba con su tamaño. «Suéltame», lloró ella, sin mirarlo. «No entiendes. Él destruye todo lo que toca. No voy a dejar que te destruya a ti también. Ya hizo bastante daño. Tú me salvaste. Déjame salvarte ahora yéndome». Alejandro no quitó la mano. Al contrario, se inclinó hasta que su pecho tocó la espalda de ella, atrapándola entre él y la puerta. «Si sales por esa puerta», susurró él cerca de su oído, «la policía te encontrará en menos de una hora. Te llevarán de vuelta con Ricardo porque legalmente él puede alegar que estás en estado de shock o bajo coerción. Y una vez que estés en su casa, bajo su techo, cerrará las puertas y nadie volverá a verte. ¿Eso es lo que quieres?». Elena soltó el pomo, derrotada. Apoyó la frente contra la madera fría de la puerta. «No quiero arruinarte la vida», sollozó. Alejandro la giró suavemente para que lo mirara. Sus manos tomaron el rostro de ella, obligándola a levantar la vista. «Mi vida ya estaba arruinada antes de conocerte, Elena. Estaba vacía, llena de dinero y vacía de propósito». La miró con una intensidad feroz. «Escúchame bien. Ricardo cree que tiene el control porque tiene un micrófono y una cámara, pero ha cometido un error fatal. Ha despertado a la bestia equivocada. Él está jugando a las damas, yo juego al ajedrez». Alejandro la soltó y sacó su teléfono nuevamente. Marcó un número. No esperó tono. Simplemente habló en cuanto la línea se abrió. «Soy yo. Activa el protocolo Tormenta. Quiero a los mejores abogados penalistas en la comisaría central en 10 minutos. Quiero las grabaciones de seguridad de la iglesia subidas a la nube y enviadas a todas las cadenas de televisión nacionales sin editar. Que se vea cómo me ataca, que se vea cómo ella tira el anillo». Hizo una pausa, escuchando la respuesta al otro lado. «Y una cosa más. Congela todos los activos de los socios de Ricardo. Si alguien le presta un centavo o le da un minuto de aire en televisión, quiero que sus empresas sean auditadas hasta el último clip de papel. Vamos a asfixiarlo». Colgó. El aire en la habitación había cambiado. Ya no era un refugio pasivo, era un centro de comando. Elena lo miraba, fascinada y un poco asustada por el poder que emanaba de él. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella. Alejandro se acercó a ella. «Vamos a darle a la prensa lo que quiere. Ricardo quiere un espectáculo. Le daremos la verdad. Pero no lo haremos escondidos». Él caminó hacia el ventanal y miró hacia la oscuridad del mar. «Mañana por la mañana, tú y yo vamos a entrar en esa comisaría. No como fugitivos, sino como demandantes. Vas a denunciarlo, Elena. Por extorsión, por fraude y por violencia». Elena sintió que las piernas le fallaban. «No puedo. Tengo miedo de verlo. Tengo miedo de que me hable y yo me haga pequeña otra vez». Alejandro se giró y le tendió la mano, tal como lo hizo en la iglesia. «No vas a estar sola. Mientras yo respire, ese hombre no volverá a proyectar su sombra sobre ti. Pero necesito saber algo, Elena, y necesito que seas honesta». Él la miró profundamente. «¿Estás lista para dejar de ser la víctima y convertirte en su pesadilla?». Elena pensó en su padre. Pensó en las noches llorando en la bodega de la cafetería. Pensó en el vestido quemándose en la terraza. Sintió una chispa de calor en el estómago. Algo que no era miedo, sino ira. Ira justa. Levantó la barbilla, secándose las lágrimas con rabia. «Sí», dijo ella. «Quiero verlo caer». Alejandro asintió, y una sonrisa lobuna, peligrosa y satisfecha, apareció en su rostro. «Bien, entonces descansa. Porque mañana Ricardo va a desear no haber nacido». En ese momento, las luces de la casa parpadearon una vez. Luego, se apagaron por completo, sumiendo la mansión en la oscuridad total. Elena gritó. «¡Quédate quieta!», ordenó Alejandro, su voz sonando en la oscuridad como un látigo. «No te muevas. ¿Qué pasa?», susurró ella, el terror volviendo a estrangularla. «Han cortado la electricidad desde el exterior», dijo Alejandro con calma letal. «Nos han encontrado». Se escuchó el sonido de cristales rotos en la planta baja. Alguien había entrado. «Ricardo no vino solo con cámaras de televisión», murmuró Alejandro, moviéndose en la oscuridad hacia un panel oculto en la pared. «Vino con mercenarios». Alejandro sacó algo del panel. El sonido metálico de un cargador, deslizándose en una pistola automática, resonó en el silencio. «Ponte detrás de mí, Elena, y pase lo que pase, no te separes de mi espalda».
El silencio que siguió al corte de luz fue más aterrador que cualquier grito. La oscuridad en la mansión era absoluta, espesa, casi sólida. Elena podía escuchar su propia respiración entrecortada y el latido desbocado de su corazón en sus oídos. Sintió la mano de Alejandro buscar la suya en la penumbra, no con delicadeza esta vez, sino con una urgencia táctica. Sus dedos se entrelazaron con fuerza, transmitiéndole una orden silenciosa. «No te sueltes». «Agáchate», susurró Alejandro, su voz apenas audible rozando su oreja. «Al suelo. Gatea». Elena obedeció instintivamente. El suelo de mármol estaba frío contra sus rodillas desnudas y sus manos. Alejandro se movía delante de ella con una fluidez que delataba un entrenamiento que iba más allá de las salas de juntas. Se movían pegados a la pared, lejos de los ventanales que ahora eran trampas mortales si alguien decidía disparar desde fuera. El crujido de cristales en la planta baja se detuvo. Ahora se escuchaban pasos, pesados, botas tácticas sobre madera. No era un ladrón común, eran pasos coordinados. 1, 2, 3 personas. «Son 3», murmuró Alejandro, confirmando el miedo de Elena. «Están barriendo la planta baja. Tenemos 2 minutos antes de que suban. ¿Por qué hacen esto?», gimió Elena con la voz ahogada en llanto. «¿Por una boda cancelada?». «Esto no es por la boda, Elena. Ricardo no enviaría mercenarios por un corazón roto. Esto es limpieza. Saben que tengo las pruebas del fraude. Vienen a borrarme, y tú eres el testigo que no pueden dejar vivo». La realidad golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada física. Ya no se trataba de dignidad o de dinero. Se trataba de supervivencia. Ricardo la quería muerta. Alejandro se detuvo frente a una puerta de servicio que conectaba con el pasillo de las habitaciones. «Escúchame bien. Vamos a bajar por la escalera de servicio hacia el garaje subterráneo. Yo iré primero. Si escuchas disparos, no grites. Corre hacia el auto negro. ¿Entendido?». Elena asintió en la oscuridad, aunque él no podía verla. «Sí», susurró. Alejandro abrió la puerta. La escalera de servicio era estrecha y estaba en tinieblas. Bajaron escalón por escalón, conteniendo el aliento. Al llegar al descansillo de la planta baja, una luz de linterna barrió el pasillo principal a su izquierda. Un hombre vestido de negro, con pasamontañas y un rifle de asalto corto, estaba de espaldas a ellos, comunicándose por radio. «Zona A despejada, subiendo al objetivo». Alejandro tensó los músculos, soltó la mano de Elena y le hizo una señal para que se quedara quieta contra la pared. Ella se mordió el labio hasta hacerse sangre para no gritar. Vio cómo Alejandro se deslizaba hacia el hombre armado como una sombra letal. No usó la pistola. El ruido alertaría a los otros. Alejandro abordó al mercenario por la espalda. Con un movimiento brutal y preciso, le rodeó el cuello con el antebrazo y le cubrió la boca con la otra mano. Hubo un forcejeo breve, violento y silencioso. El sonido de las botas raspando el suelo, el gorgoteo ahogado del hombre y luego un crujido seco. El mercenario se desplomó como un muñeco de trapo. Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados adaptándose a la penumbra. Alejandro acababa de matar a un hombre. El señor del café, el hombre elegante de los trajes grises, acababa de eliminar a una amenaza con sus propias manos. Alejandro recogió el rifle del suelo y se giró hacia ella. Su rostro estaba bañado en sudor. Su expresión era de una frialdad aterradora, pero cuando la miró, sus ojos se suavizaron 1 milímetro. «Sigue avanzando», ordenó en un susurro. «Faltan 2». Llegaron a la puerta blindada del garaje. Alejandro tecleó un código en el panel digital, pero la luz roja parpadeó. «Error. Sistema bloqueado». «Maldita sea», siseó Alejandro. «Han hackeado el sistema de seguridad local. Estamos encerrados». Un ruido de pasos rápidos se escuchó en la escalera detrás de ellos. «¡Abajo!», gritó alguien. Una ráfaga de disparos rompió el silencio. Las balas impactaron contra el marco de la puerta, haciendo saltar astillas de madera y yeso. Elena gritó y se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza. Alejandro se giró, levantó su pistola y disparó 3 veces hacia la oscuridad de la escalera. Los fogonazos iluminaron el pasillo como relámpagos estroboscópicos. Se escuchó un grito de dolor y el sonido de un cuerpo cayendo, rodando por las escaleras. «¡Levántate, Elena!», gritó Alejandro, agarrándola del brazo y levantándola del suelo. «Tenemos que abrir esto manualmente». La puerta del garaje tenía una palanca de emergencia hidráulica. Alejandro enfundó el arma y agarró la palanca con ambas manos, tirando con toda su fuerza. Las venas de su cuello se hincharon. La puerta pesada comenzó a ceder, abriéndose con un gemido metálico agonizante. «¡Ayúdame!», rugió él.
Elena, impulsada por la adrenalina, se unió a él. Sus manos pequeñas se aferraron al metal frío junto a las de él. Tiraron juntos. La puerta se abrió lo suficiente para que pasaran. Se deslizaron al interior del garaje. Allí, bajo las luces de emergencia tenues, descansaba una bestia negra. Un deportivo blindado de alta gama. Alejandro empujó a Elena hacia el lado del pasajero. ¡Entra! Él saltó sobre el capó y se deslizó hacia el asiento del conductor. El tercer mercenario irrumpió en el garaje justo cuando Alejandro cerraba la puerta. El hombre levantó su arma y abrió fuego. Las balas golpearon el cristal de la ventana de Elena. ¡Bang, bang, bang! Elena gritó, encogiéndose en el asiento, pero el cristal no se rompió. Solo aparecieron marcas blancas, como telas de araña, donde impactaron los proyectiles. «Vidrio balístico nivel 7», dijo Alejandro, encendiendo el motor. El rugido del B-8 inundó el espacio cerrado. «Abróchate el cinturón, va a ser un viaje movido». El mercenario, al ver que las balas no penetraban, corrió hacia la puerta del garaje para bloquear la salida. Alejandro no dudó. Aceleró a fondo. El auto salió disparado hacia adelante, golpeando al mercenario con el parachoques delantero y lanzándolo hacia un lado como si fuera de papel. El auto atravesó la puerta del garaje, arrancándola de sus rieles, y salió disparado hacia la carretera costera, derrapando sobre la grava mientras la noche se los tragaba. Alejandro miró por el espejo retrovisor. Nadie lo seguía. Aún. «¿Estás herida?», preguntó, su voz volviendo a ser controlada, aunque respiraba con dificultad. Elena se tocó el cuerpo, temblando incontrolablemente. Miró la ventana a su lado, con las cicatrices de las balas justo a la altura de su cabeza. «No, no», tartamudeó. «¿Tú?». Alejandro se tocó el costado. Había sangre en su camisa blanca, pero no parecía profunda. Posiblemente una esquirla o un roce durante la pelea. «Estoy bien, solo es un rasguño». Elena lo miró, viendo la sangre manchar la tela inmaculada. Y en ese momento, el miedo de Elena mutó. Dejó de ser terror paralizante y se convirtió en una conciencia fría y dura. Ricardo había cruzado una línea de la que no se regresa. Intentó matarlos. «Alejandro», dijo ella, su voz sonando extrañamente firme en la oscuridad de la cabina. «No podemos ir a la policía». Alejandro la miró de reojo, sorprendido por el cambio de tono. «¿Por qué lo dices?». «Porque sabían dónde estábamos», dijo Elena, conectando los puntos. «Tú dijiste que nadie sabía de esta casa, ni tu servicio. Ricardo tampoco lo sabía». «Tienes razón», dijo Alejandro, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Alguien me traicionó. Alguien de mi círculo interno le vendió la ubicación a Ricardo. Si vamos a la policía nos entregarán», concluyó ella. «Ricardo tiene dinero sucio, ¿verdad? Por eso los mercenarios, por eso la desesperación». Alejandro asintió, admirando la agudeza de ella bajo presión. «Sí. Inversiones R&M no solo está en bancarrota, es una lavadora. He estado rastreando flujos de capital sospechosos. Creo que está lavando dinero para un cártel local. Si esa información sale a la luz, Ricardo es hombre muerto. Por eso no puede dejarte vivir. Tú eres el cabo suelto que hace que todo se desmorone». Elena miró hacia la carretera oscura que se extendía frente a ellos. Ya no era la camarera humillada. Era una fugitiva con un objetivo. «Entonces no podemos escondernos», dijo ella. «Tenemos que atacar». El deportivo devoraba kilómetros de asfalto en silencio. Alejandro había apagado las luces principales para evitar ser detectados desde el aire o por patrullas lejanas, conduciendo solo con las luces de posición y valiéndose de la luz de la luna llena y su conocimiento casi fotográfico de la carretera. Elena miraba el perfil de Alejandro. La tensión en su mandíbula era permanente. La mancha de sangre en su costado había crecido un poco, pero él no daba muestras de dolor. Era una máquina diseñada para proteger. «Necesitamos un lugar seguro», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Pero no una de tus propiedades. Van a vigilar todas tus casas, tus oficinas, incluso los hoteles donde tengas acciones». «Lo sé», respondió Alejandro. «Han congelado mis tarjetas de crédito personales hace 10 minutos. Me llegó la notificación al reloj antes de tirarlo por la ventana. Están intentando aislarme financieramente para que no pueda moverme». «¿Tiraste tu reloj?», preguntó ella. «Tenía GPS. El teléfono también se quedó en la casa. Ahora somos fantasmas digitales, Elena. No tenemos dinero electrónico, no tenemos comunicación y nos busca la mitad de la policía del Estado y un grupo de sicarios privados».
La situación era desesperada, pero extrañamente, Elena se sentía más viva que nunca. Toda su vida había dependido de las migajas que otros le daban. Ahora, en el abismo, sentía que tenía el control de su propio destino por primera vez. «Tengo un lugar», dijo ella de repente. Alejandro levantó una ceja sin dejar de mirar la carretera. «¿Tú?» «Elena, Ricardo conoce tu casa, conoce a tus amigas, irá a buscarte a cualquier lugar que te sea familiar». «No conoce este lugar», aseguró ella. «Es la casa de mi tía abuela, en el barrio antiguo, cerca del mercado central. Murió hace 3 años y la casa ha estado cerrada desde entonces. Nadie va allí. Ricardo ni siquiera sabe que existe porque nunca se interesó en escucharme cuando le hablaba de mi familia. Para él, mi pasado era basura irrelevante». Alejandro consideró la opción. Era arriesgado, pero tenía sentido. La arrogancia de Ricardo era su punto ciego. Nunca imaginaría que el gran Alejandro Santoro, el hombre de los rascacielos de cristal, se escondería en una casa abandonada en un barrio popular. «Guíame», dijo Alejandro, girando el volante bruscamente hacia una salida secundaria de tierra. «Vamos al barrio antiguo». El trayecto duró 1 hora más. Entraron a la ciudad por la zona industrial, evitando las avenidas principales y las cámaras de tráfico. El barrio antiguo era un laberinto de calles estrechas, adoquines rotos y casas de colores descascarados pegadas unas a otras. Elena le indicaba los giros con precisión. Finalmente, se detuvieron frente a una casa pequeña de fachada azul, con las ventanas tapiadas por dentro y un cartel descolorido de «Se vende», que colgaba de una sola esquina. Alejandro metió el auto en un callejón trasero, ocultándolo tras unos contenedores de basura oxidados. «Es aquí», susurró Elena. Bajaron del auto. El aire olía a humedad y a comida callejera lejana. Alejandro se movía con dificultad ahora. La adrenalina estaba bajando y el dolor de la herida empezaba a cobrar su precio. Elena buscó bajo una maceta rota en la entrada trasera. Sus dedos encontraron la llave oxidada. «Todavía está aquí», dijo con una sonrisa triste. Entraron. La casa olía a encierro y a polvo, pero era segura. Elena cerró la puerta y corrió las cortinas viejas. Alejandro se dejó caer en un sofá cubierto con una sábana blanca, haciendo una mueca de dolor. «Déjame ver eso», dijo Elena, acercándose a él con autoridad. Ya no pedía permiso. Alejandro intentó protestar. «Estoy bien, solo necesito...» «Cállate y levanta la camisa», ordenó ella. Alejandro la miró sorprendido y obedeció. Elena examinó la herida. Una bala había rozado las costillas. No había penetrado, pero el surco era profundo y sangraba profusamente. «Necesitamos desinfectar esto y coserlo», dijo ella, evaluando la situación con frialdad. «Mi tía era costurera. Debe haber hilo y agujas aquí. Y alcohol en el botiquín del baño». Elena se movió por la casa a oscuras, encontrando lo que necesitaba por pura memoria muscular. Volvió con una botella de alcohol etílico, un kit de costura y unas toallas limpias. «Va a doler», advirtió ella, mojando una toalla en alcohol. «He tenido peores», dijo Alejandro, apretando los dientes. Cuando el alcohol tocó la herida, Alejandro siseó y agarró el borde del sofá, sus músculos tensándose como cables de acero. Elena no vaciló, limpió la sangre con manos firmes. Luego enhebró la aguja, la quemó con un encendedor que encontró en la cocina y miró a Alejandro a los ojos. «Mírame a mí», le pidió ella, tal como él se lo había pedido en el auto durante su ataque de pánico. «No mires la aguja, mírame a los ojos». Alejandro clavó su mirada en la de ella. Estaban a centímetros de distancia. Él podía ver las motas doradas en los ojos marrones de ella. Podía oler su miedo y su valentía mezclados. Elena comenzó a coser. Alejandro respiró hondo, pero no apartó la mirada. En ese momento, en esa casa polvorienta y pobre, se forjó una intimidad que ninguna cena de gala ni ningún viaje de lujo podría haber creado. Eran 2 soldados curándose las heridas en la trinchera. «¿Por qué te arriesgaste tanto?», preguntó Elena, mientras daba la tercera puntada, tratando de distraerlo del dolor. «Podrías haberme dejado. Ricardo te habría dejado en paz si me entregabas». «No», respondió Alejandro, con la voz ronca por el dolor. «Ricardo nunca me habría dejado en paz, pero no es por eso que lo hice». «¿Entonces?». «Porque cuando te vi en ese altar, vi la única cosa pura que he visto en años, y me di cuenta de que si permitía que te rompieran, yo también me rompería. Mi vida, mi fortuna, mis empresas, todo es ruido. Tú eras real». Elena terminó el último punto y cortó el hilo con los dientes. Limpió la zona una última vez y colocó un vendaje improvisado. «Ya está»,
susurró ella, pero no se alejó. Sus manos se quedaron sobre el pecho desnudo de él, sintiendo el latido fuerte de su corazón. Alejandro levantó la mano y acarició la mejilla de Elena, limpiando una mancha de hollín que le había quedado del incendio del vestido. «Ahora estamos juntos en esto, Elena. Hasta el final», repitió ella. De repente, una idea cruzó la mente de Alejandro. Se sentó más erguido, ignorando el dolor. «Dijiste que Ricardo nunca escuchaba sobre tu familia. Nunca. Le aburría. Entonces no sabe nada de esta casa. Pero hay algo más». Alejandro la miró con intensidad. «Si Ricardo está lavando dinero, necesita registros. Necesita un libro de contabilidad real. Uno que no esté en los servidores digitales que puede borrar. Los criminales de la vieja escuela siempre guardan un seguro físico». Elena frunció el ceño pensando. Ricardo tiene una obsesión. Su caja fuerte en el ático de su penthouse. Nadie puede entrar ahí. Ni siquiera la limpieza. Dice que guarda recuerdos familiares. Alejandro sonrió. Una sonrisa depredadora había vuelto a su rostro. No son recuerdos familiares, Elena. Es su sentencia de muerte. Si conseguimos lo que hay en esa caja fuerte, no necesitaremos huir. Podremos destruirlo. Pero el penthouse es una fortaleza, dijo Elena. Tiene seguridad privada 24 horas, cámaras, sensores. Sí, dijo Alejandro poniéndose de pie y probando su movilidad. Pero él no espera que vayamos hacia él. Espera que corramos hacia la frontera. Vamos a entrar en la boca del lobo, Elena. ¿Cómo?, preguntó ella incrédula. Ricardo va a dar una fiesta mañana, dijo Alejandro, recordando la agenda social de la ciudad. Una fiesta para celebrar su victoria sobre mí y para llorar su dolor ante la prensa. Todo el mundo estará allí. La seguridad estará distraída con los invitados y los medios. Alejandro se acercó a la ventana tapiada y miró a través de una rendija. Vamos a colarnos en esa fiesta y vamos a robarle su vida delante de sus narices. ¿Tú y yo?, preguntó Elena. ¿Un millonario herido y una novia fugitiva? No, corrigió Alejandro girándose hacia ella. Un fantasma y una mujer renacida. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que conozca los bajos fondos de esta ciudad. Alguien que odie a Ricardo tanto como nosotros. Elena pensó un momento y sus ojos se iluminaron. Conozco a alguien, dijo ella. Mi hermano. Alejandro la miró sorprendido. ¿Tienes un hermano? Ricardo dijo que eras hija única. Ricardo no sabe nada, dijo Elena con una sonrisa fría. Mi hermano salió de la cárcel hace 2 meses. Es el mejor ladrón de cajas fuertes de la ciudad. Y odia a Ricardo porque fue él quien lo incriminó para sacarlo del camino y poder acercarse a mí. Alejandro soltó una carcajada breve y seca. Perfecto. Parece que el destino tiene sentido del humor. Llámalo. Vamos a formar un equipo. El olor a aceite de motor quemado y metal oxidado llenaba el aire del taller clandestino en la zona industrial. Era la 1 de la madrugada. Alejandro se mantenía en las sombras, apretando su costado herido, mientras Elena golpeaba la persiana metálica con un ritmo específico. 2 golpes rápidos, 1 lento, 3 rápidos. ¿Segura que está aquí?, susurró Alejandro. La fiebre por la herida empezaba a nublarle la vista, pero su instinto seguía afilado como una navaja. «No tiene otro lugar», respondió ella. La persiana se levantó con un chirrido ensordecedor, revelando solo unos centímetros, lo suficiente para ver unas botas militares desgastadas y el cañón de una escopeta recortada apuntando hacia afuera. «Largo», gruñó una voz desde adentro. «Está cerrado». «Mateo, soy yo», dijo Elena, dando un paso hacia la luz de la única farola que parpadeaba en la calle. Hubo un silencio tenso. El cañón de la escopeta bajó lentamente. La persiana subió de golpe. Un hombre joven, con los brazos cubiertos de tatuajes y una cicatriz que le cruzaba la ceja, miró a Elena con incredulidad. Tenía los mismos ojos que ella, pero endurecidos por la cárcel y el rencor. «¿Elena?» Mateo soltó el arma y la abrazó con una fuerza desesperada, levantándola del suelo. «Vi las noticias. Dicen que ese millonario te secuestró. Estaba preparando las armas para ir a buscarte». Elena se apartó suavemente, con lágrimas en los ojos, y negó con la cabeza. «No me secuestró, Mateo. Me salvó». Mateo frunció el ceño, confundido. Entonces vio la figura en la sombra detrás de ella. Alejandro dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz. Su traje de diseñador estaba roto, manchado de sangre seca y grasa, pero su porte seguía siendo intimidante. Mateo reaccionó por instinto.
Agarró una llave inglesa pesada de una mesa de trabajo y se lanzó hacia Alejandro. ¡Tú!, gritó Mateo. «Tú eres el bastardo que la tiene». «No». Elena se interpuso poniendo las manos en el pecho de su hermano. «Escúchame, Ricardo fue quien te metió en la cárcel. Ricardo fue quien plantó las pruebas. Y Ricardo intentó matarnos a los dos esta noche». Mateo se detuvo, con la llave inglesa en alto, respirando agitadamente. Miró a Elena, luego a Alejandro. Vio el vendaje improvisado bajo la camisa rota del millonario. Vio que no había arrogancia en los ojos de Alejandro, solo urgencia. «¿Ricardo?», preguntó Mateo, bajando lentamente el brazo. «Siempre supe que esa rata tenía algo que ver». «Necesitamos tu ayuda, Mateo», dijo Alejandro. Su voz era ronca, pero firme. «Sé que eres el mejor abriendo cajas fuertes de la vieja escuela. Ricardo tiene un libro de contabilidad en su penthouse. Si conseguimos ese libro, lo enterramos para siempre». Mateo soltó una risa seca y escupió al suelo. «¿Y qué gano yo ayudando a un millonario? Ustedes son todos iguales. Me usas y luego me tiras». Alejandro metió la mano en su bolsillo, sacando no dinero, sino un anillo de sello de oro macizo que llevaba en el meñique. Se lo lanzó a Mateo. El ladrón lo atrapó en el aire. «Eso vale $20,000 en cualquier casa de empeño», dijo Alejandro. «Es el pago inicial. Cuando esto termine, te daré los mejores abogados del país para limpiar tu expediente y capital para que abras tu propio taller legal. Te doy mi palabra». Mateo miró el anillo, luego miró a Alejandro a los ojos. Mordió el oro, comprobando su autenticidad. «No quiero tu dinero, don importante», dijo Mateo, devolviéndole el anillo con desprecio. «Lo haré por mi hermana y por el placer de ver a Ricardo pudrirse. Pero si me traicionas, esa herida en tu costado parecerá un rasguño comparada con lo que te haré». Alejandro atrapó el anillo y asintió solemnemente. Trato hecho. 24 horas después. La noche de la fiesta. El edificio Torre Esmeralda, donde Ricardo tenía su penthouse, era una fortaleza de cristal y acero en el corazón del distrito financiero. Esa noche, la entrada estaba bloqueada por paparazzis y limusinas. Ricardo había organizado una gala de beneficencia para las víctimas de la violencia, un título irónico y grotesco diseñado para lavar su imagen pública tras el escándalo de la boda. Alejandro, Elena y Mateo observaban desde una furgoneta de catering robada estacionada en la entrada de servicio. «El plan es suicida», murmuró Mateo, ajustándose el uniforme de camarero que le quedaba apretado en los hombros. «Hay seguridad privada en cada piso, detectores de metales y cámaras con reconocimiento facial. Por eso no vamos a entrar como invitados», dijo Alejandro. Se había afeitado y conseguido un uniforme de técnico de mantenimiento del edificio. Elena llevaba un traje sastre negro, gafas de montura gruesa y una tablet. Parecía la asistente personal perfecta. «El sistema de ventilación del edificio tiene un fallo de diseño en los pisos superiores. Yo lo sé, porque mi empresa construyó la torre hace 10 años. «¿Tú construiste la torre de Ricardo?», preguntó Elena sorprendida. «Ricardo no la compró, la alquila, y nunca pagó las cuotas de mantenimiento de los sistemas de aire». Alejandro sonrió con malicia. «Eso significa que los sensores de los ductos de servicio están desactivados para ahorrar energía». «Bien jugado», reconoció Mateo. Salieron de la furgoneta. Alejandro llevaba una caja de herramientas donde, en lugar de llaves, iban los equipos de decodificación de Mateo. Elena llevaba las identificaciones falsas que Mateo había fabricado en su taller esa misma mañana. Caminaron hacia la entrada de servicio con la confianza de quienes pertenecen al lugar. El guardia de seguridad, un hombre aburrido mirando su celular, apenas levantó la vista. «Mantenimiento del aire acondicionado. Tenemos una alerta de sobrecalentamiento en el piso 40», dijo Alejandro, mostrando una tarjeta magnética clonada. El guardia escaneó la tarjeta. La luz verde se encendió. «Adelante, pero no hagan ruido. El jefe está dando un discurso arriba». Entraron. El ascensor de servicio los llevó hasta el piso 38. A partir de ahí, tuvieron que subir a pie por las escaleras de emergencia. Al llegar al piso 40, el sonido de la música clásica y las risas de la alta sociedad se filtraba a través de las paredes. «El penthouse está en el 42», susurró Alejandro. «Pero el ascensor privado de Ricardo requiere retina. Tendremos que entrar por la terraza de servicio». Salieron a una pequeña plataforma exterior, azotada por el viento nocturno. Estaban a 200 metros de altura.
Abajo, la ciudad brillaba como un mar de joyas eléctricas. Arriba, a 2 pisos de distancia, estaba la terraza del penthouse. ¿Cómo subimos?, preguntó Elena, mirando el vacío. Mateo sacó una pistola de garfio de su mochila. «A la vieja escuela», disparó. El gancho se aferró a la barandilla de mármol de la terraza superior. Mateo tiró de la cuerda comprobando la tensión. «Yo primero», dijo Mateo. «Luego sube Elena. Alejandro, tú al final. Si tu herida se abre, no quiero que caigas sobre mi hermana». Subieron uno a uno, colgados sobre el abismo, con el viento tratando de arrancarlos de la pared del edificio. Elena no miró abajo ni una sola vez. Pensaba en su padre, en el vestido quemado, en la cara de Ricardo. La ira era su combustible. Cuando Alejandro saltó la barandilla y aterrizó en la terraza del penthouse, se agachó inmediatamente detrás de unas macetas gigantes. A través de los ventanales blindados, vieron la fiesta. Era un espectáculo de opulencia obscena. Candelabros de cristal, camareros sirviendo champán francés, mujeres con vestidos que costaban más que la casa de la tía de Elena. Y en el centro de todo, Ricardo. Estaba de pie sobre una tarima improvisada, con el brazo en cabestrillo, el mismo falso de la televisión, y un micrófono en la mano. Parecía un rey en su corte. «Y aunque mi corazón está roto», decía Ricardo, su voz amplificada llegando hasta la terraza, «no perderé la fe en la bondad humana. Esa mujer, Elena, es una víctima de un hombre poderoso y malvado. Pero yo lucharé por ella». La multitud aplaudió. Elena sintió náuseas. «Es un actor brillante», admitió Alejandro con asco. «Vamos. Su despacho está en el ala este, lejos de la fiesta». Se deslizaron por la terraza, evitando a los fumadores que salían a tomar aire. La puerta del despacho estaba cerrada, pero Mateo sacó una ganzúa electrónica. «Bzzzt», clic. Entraron. El despacho era un templo al ego de Ricardo, retratos de él mismo en las paredes, trofeos de caza, muebles de piel de animal. «Ahí está», señaló Alejandro. Detrás del escritorio masivo de caoba había un cuadro de Ricardo estrechando la mano del alcalde. Alejandro movió el cuadro. Detrás había una caja fuerte de acero negro empotrada en la pared. No tenía teclado digital. Tenía un dial mecánico complejo y un escáner biométrico de palma. «Mierda», susurró Mateo. «Es una Titanium X9. Necesito la huella de la palma de Ricardo». «No la tenemos», dijo Elena, sintiendo que el pánico subía por su garganta. «Espera». Alejandro miró la caja fuerte, luego miró el escritorio. «Ricardo es un narcisista, pero también es un borracho descuidado cuando celebra». Alejandro comenzó a buscar en el escritorio. Abrió cajones. Nada. Miró las botellas de whisky sobre la credenza. «Mateo, ¿puedes burlar el mecanismo del dial si conseguimos burlar el escáner?» «El dial es fácil, es cuestión de oído. Pero el escáner bloquea el mecanismo interno. Sin la palma, es un ladrillo impenetrable». Alejandro miró alrededor del cuarto, desesperado. Sus ojos se posaron en un vaso de whisky medio vacío, olvidado sobre una mesa auxiliar junto al sillón de lectura. «¡El vaso!». Alejandro corrió hacia él, lo tomó con un pañuelo. «Ricardo debió estar aquí antes de la fiesta». «¿Y qué hacemos con un vaso?», preguntó Mateo. «No, no el vaso, mira esto». Alejandro señaló una tableta de vidrio tirada en el sofá. Estaba llena de huellas grasientas. Ricardo debía haber estado revisando sus redes sociales. «Mateo, tienes polvo de grafito en tu kit, ¿verdad?», preguntó Alejandro. «Siempre». «Elena, necesito cinta adhesiva transparente. ¡Rápido!». Trabajaron con una sincronización frenética. Alejandro espolvoreó el grafito sobre la pantalla de la tableta, revelando una impresión palmar casi perfecta en el centro. Con cuidado quirúrgico, levantó la huella con la cinta adhesiva. «Es una técnica rudimentaria», dijo Alejandro, sudando. «Pero estos escáneres viejos a veces no distinguen entre piel viva y una copia de alta resolución si el contraste es correcto». Alejandro pegó la cinta sobre el escáner de la caja fuerte. Mateo colocó su estetoscopio sobre la puerta de acero y comenzó a girar el dial. «Reza», murmuró Mateo. Alejandro presionó su mano sobre la cinta adhesiva, activando el sensor. Una luz roja parpadeó. «Bip, bip». Elena contuvo el aliento. La luz cambió a verde. «¡Bingo!», exclamó Alejandro. «Cállate, estoy escuchando los pistones». Siseó Mateo, girando el dial milimétricamente. 30 a la derecha, 10 a la izquierda. Clic. El sonido de los cerrojos liberándose fue la música más hermosa que habían escuchado. Mateo giró la manija. La pesada puerta de acero se abrió. Adentro no había dinero. Había un solo objeto, un libro negro, grueso, encuadernado en piel. Alejandro lo tomó.
Sus manos temblaban ligeramente. Lo abrió al azar. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía. «Dios mío», susurró Alejandro. «Esto no es solo lavado de dinero». «¿Qué es?», preguntó Elena acercándose. Alejandro pasó las páginas pálido. «Son listas de pagos, jueces, policías, políticos y...» Alejandro se detuvo tragando saliva. «Trata de personas. Ricardo está facilitando la venta de mujeres indocumentadas a través de la frontera usando sus camiones de transporte». Elena sintió que el mundo se le caía encima. Ricardo no era solo un estafador, era un monstruo. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Mateo, cerrando la caja fuerte de golpe. «Si nos pillan con esto, no nos arrestan, nos desuellan vivos». En ese instante, la puerta del despacho se abrió. No hubo tiempo para esconderse. La luz del pasillo inundó la penumbra del despacho. En el umbral estaba Ricardo. No estaba solo. Llevaba una botella de champán en una mano y tenía el brazo alrededor de la cintura de una mujer joven, rubia, que reía tontamente. Detrás de él, 2 guardias de seguridad armados, verdaderas torres de músculo, esperaban órdenes. La risa de Ricardo se cortó en seco al ver a las 3 figuras junto a su caja fuerte abierta. La botella de champán cayó de su mano y se estrelló contra el suelo, explotando en espuma y cristal. El silencio duró un segundo eterno. «Tú», susurró Ricardo, mirando a Alejandro. Sus ojos viajaron al libro negro en las manos del millonario. El color desapareció de su rostro, reemplazado por un terror absoluto que mutó instantáneamente en furia homicida. «¡Mátenlos!», gritó Ricardo empujando a la mujer rubia hacia un lado con violencia. «¡Mátenlos a todos!». Los 2 guardias desenfundaron sus armas. «¡Al suelo!», gritó Alejandro. Mateo reaccionó primero. Pateó el pesado escritorio de caoba hacia adelante, volcándolo con un estruendo brutal, justo cuando los primeros disparos sonaban. ¡Bang! ¡Bang! Las balas se incrustaron en la madera maciza del escritorio, haciendo volar astillas sobre sus cabezas. «¡Elena, toma el libro!». Alejandro le empujó el libro negro a ella mientras se cubrían detrás de la barricada improvisada. «¡No lo sueltes por nada del mundo!». «No tenemos salida», gritó Mateo mirando alrededor. La puerta estaba bloqueada por los guardias. La ventana daba al vacío. «¡La ventana!», gritó Alejandro, señalando el ventanal blindado detrás de ellos. «¡Es blindado, imbécil!», respondió Mateo, disparando a ciegas con una pistola pequeña que había sacado de su bota para mantener a los guardias a raya. «¡No todo!». Alejandro se levantó parcialmente, arriesgando su vida. Cogió una silla de hierro forjado pesada. «Mis edificios tienen un punto de ruptura de emergencia en el centro del panel para los bomberos». Alejandro señaló un pequeño punto rojo, casi invisible en la esquina inferior del cristal. «Dispárale ahí», le ordenó a Mateo. Mateo no dudó. Apuntó y disparó al punto rojo. El cristal, diseñado para resistir balas en su superficie, colapsó estructuralmente al ser impactado en su punto débil. Se quebró en millones de fragmentos como una lluvia de diamantes, dejando el hueco abierto al viento nocturno. «¡Vamos!», Alejandro agarró a Elena de la mano. «¡Estás loco!», gritó ella mirando el vacío. «Son 42 pisos. La terraza de abajo», corrigió Alejandro. «¡Salta!». Los guardias avanzaban, disparando. Una bala rozó el hombro de Mateo. «¡Saltad, maldita sea!», gritó el hermano empujando a Elena. Elena saltó. La caída fue de solo 3 metros hasta la terraza inferior del piso 41, pero el impacto fue duro. Rodó sobre el suelo de madera de teca, abrazando el libro contra su pecho. Alejandro cayó a su lado con un gemido, su herida del costado abriéndose de nuevo. Mateo aterrizó último, con la agilidad de un gato callejero. «Están en la terraza de abajo», escucharon gritar a Ricardo desde arriba. «Rodéenlos, cierren el edificio». «Estamos atrapados», jadeó Elena levantándose. «No», dijo Alejandro, mirando hacia el interior del apartamento del piso 41. Estaba oscuro. Era un piso piloto, vacío. «Entremos». Mateo rompió la cerradura de la puerta corredera y entraron. El silencio del apartamento vacío contrastaba con el caos de arriba. «El ascensor de servicio no funcionará, habrán bloqueado todo», dijo Mateo recargando su pistola. Le quedaban solo 3 balas. Alejandro se apoyó en una pared, respirando con dificultad. Estaba pálido, sudando a mares. La pérdida de sangre lo estaba debilitando rápido. «¡Hay otra salida!», dijo Alejandro, su voz perdiendo fuerza. «El conducto de lavandería. Es un tubo recto hasta el sótano». «¿Un tubo de ropa sucia?», preguntó Elena horrorizada. «Es de acero pulido. Es ancho. Si nos deslizamos frenando con los pies y la espalda, llegaremos al cuarto de lavandería en el sótano 2».
Se escucharon golpes en la puerta principal del apartamento. Los guardias estaban intentando derribarla. ¡Al pasillo!, ordenó Mateo. Corrieron hacia el cuarto de servicio del apartamento. Allí estaba la compuerta metálica del ducto. Mateo la abrió. Olía a detergente y oscuridad. «Elena, tú primero», dijo Alejandro. «Ponte el libro bajo la camisa. Cruza los brazos sobre el pecho. No abras las piernas o te romperás los tobillos al llegar». «Alejandro, estás sangrando mucho», dijo ella, tocando su camisa empapada. «Estaré justo detrás de ti. Ve». La puerta del apartamento estalló. Los guardias entraron. Elena se lanzó al tubo oscuro. Fue como una caída libre en una pesadilla metálica. Gritó, pero el sonido se perdió en el eco. Bajó a una velocidad vertiginosa, el metal quemándole la ropa en la espalda. Después de segundos eternos, salió disparada hacia un carro de lona lleno de sábanas en el sótano. Aterrizó suavemente. Mateo cayó 2 segundos después en el carro de al lado. Esperaron. 1 segundo. 2. 3. «¿Alejandro?», llamó Elena mirando hacia el tubo. Nadie salía. «¡Alejandro!», gritó ella saliendo del carro. Entonces se escuchó un ruido metálico sordo, como un cuerpo golpeando las paredes del tubo sin control, seguido de un golpe seco y pesado. Alejandro cayó del tubo, pero no en el carro. Cayó al suelo de cemento, inerte. Elena corrió hacia él. «¡No, no, no!», gritó, dándole la vuelta. Alejandro estaba inconsciente. Su camisa estaba totalmente roja, pero respiraba. «Se desmayó en la bajada», dijo Mateo revisándole el pulso. «Perdió el control y se golpeó contra las paredes. Está vivo, pero apenas. Tenemos que sacarlo de aquí ya». «El libro», dijo Elena tocándose el pecho. El libro seguía ahí. De repente, la puerta del cuarto de lavandería se abrió de golpe. No eran guardias, era Ricardo. Había bajado por el ascensor privado que llegaba directo al sótano. Estaba despeinado, con los ojos desorbitados por la cocaína y la desesperación, y sostenía una pistola dorada. Estaba solo. Había dejado a sus guardias arriba para cazarlos, pero su paranoia lo había traído al sótano para cortarles la salida. «Sabía que intentarían salir por aquí, ratas», jadeó Ricardo, apuntándoles con mano temblorosa. «Dame el libro, Elena. Dámelo, o le vuelo la cabeza a tu querido millonario ahora mismo». Ricardo apuntó a la cabeza de Alejandro, que yacía indefenso en el suelo. Elena se puso de pie lentamente. Mateo intentó levantar su arma, pero Ricardo fue más rápido y disparó al suelo, cerca de los pies de Mateo. «¡Suelta el arma, ratero!», gritó Ricardo. Mateo dejó caer su pistola y levantó las manos. «Elena». «El libro», repitió Ricardo, sonriendo con una mueca demente. «Dámelo y quizás, solo quizás, los deje vivir para ver cómo quemo todo lo que aman». Elena metió la mano bajo su chaqueta y sacó el libro negro. Sintió el peso del cuero. Sintió el peso de las vidas registradas en esas páginas. Miró a Ricardo. Vio al hombre pequeño, patético y cruel que la había atormentado. Y luego miró a Alejandro, muriendo en el suelo por ella. Algo se rompió dentro de Elena. El miedo se evaporó. Solo quedó una claridad fría como el hielo. «¿Quieres el libro, Ricardo?», preguntó ella, dando un paso adelante. «Dámelo. Ven a buscarlo». Elena levantó el libro en una mano. Con la otra, discretamente, agarró una botella de blanqueador industrial que estaba sobre una mesa de doblado a su lado. Ricardo, cegado por la codicia y el pánico de recuperar su evidencia, bajó la guardia un instante y dio un paso hacia ella, estirando la mano libre. «Niña buena», dijo él. En el momento en que Ricardo estuvo a 1 metro, Elena no le dio el libro. Con un movimiento rápido y furioso, destapó la botella de blanqueador y le lanzó el líquido corrosivo directo a los ojos. El alarido de Ricardo fue inhumano. Se llevó las manos a la cara, soltando la pistola, cayendo de rodillas, mientras el químico le quemaba las córneas. «¡Mateo!», gritó Elena. Mateo se lanzó como un lobo. Pateó la pistola de Ricardo lejos y le propinó un rodillazo en la cara que lo dejó inconsciente al instante junto a su propio vómito. «Coge a Alejandro», ordenó Elena, su voz sonando como la de un general en batalla. «¡Nos vamos!». Mateo cargó a Alejandro sobre sus hombros con un esfuerzo titánico. Elena recogió la pistola de Ricardo y el libro negro. Salieron al garaje subterráneo. Robaron el primer coche que vieron con las llaves puestas, un sedán gris de servicio. Mateo condujo rompiendo la barrera de salida. Mientras aceleraban hacia la noche, dejando atrás la Torre Esmeralda y a un Ricardo ciego y derrotado en el sótano, Elena miró a Alejandro en el asiento trasero. Estaba pálido como la muerte. «Aguanta, Alejandro», susurró ella, apretando su mano fría. «No te atrevas a morirte ahora.
no cuando acabamos de ganar. Pero Alejandro no respondió. Su respiración era cada vez más superficial. Mateo, dijo Elena, mirando al frente con ojos de acero. No vamos a un hospital, nos rastrearían. Entonces, ¿a dónde? ¡Se está muriendo! Vamos a la casa de campo de tu viejo amigo, el veterinario, dijo Elena. Él sabe operar sin hacer preguntas. Mateo la miró por el espejo retrovisor, asombrado por la transformación de su hermana. Hecho. El coche desapareció en la oscuridad, llevando consigo la evidencia que haría caer un imperio y a un amor que pendía de un hilo. El olor a cloroformo y desinfectante para animales golpeó a Elena en la cara en cuanto Mateo pateó la puerta trasera de la clínica veterinaria. El lugar, ubicado en un sótano de las afueras, estaba en penumbra, iluminado solo por la luz verdosa de un acuario en la recepción. «¡Doc!», gritó Mateo, su voz resonando con pánico mientras cargaba el cuerpo inerte de Alejandro. «Necesito ayuda, se desangra». Un hombre bajo, calvo y con gafas gruesas salió de una habitación trasera, limpiándose las manos en un delantal manchado de sangre seca. No hizo preguntas estúpidas. Vio la sangre goteando de la camisa de Alejandro, vio la palidez mortal de su rostro y señaló una mesa de metal frío bajo una lámpara halógena potente. «¡A la mesa! ¡Ahora!», ordenó el doc. Mateo depositó a Alejandro sobre la superficie metálica. La cabeza del millonario cayó hacia un lado, sin fuerza. Elena corrió a su lado, tomando su mano. Estaba helada. «No tiene pulso radial», dijo el doc, presionando 2 dedos contra el cuello de Alejandro. «Está en shock hipovolémico. Ha perdido demasiada sangre. Mateo, busca las bolsas de solución salina en la nevera. Tú, niña, coge las tijeras y córtale esa camisa». Elena obedeció, aunque sus manos temblaban. Cortó la tela de algodón egipcio empapada en rojo. Lo que vio debajo le revolvió el estómago. La herida original en el costado se había desgarrado por completo durante la caída por el ducto, y ahora era un agujero feo y profundo que manaba sangre oscura a borbotones. Además, tenía un golpe masivo en la cabeza y el hombro dislocado. «¿Va a vivir?», preguntó Elena, su voz reducida a un hilo. El doc no respondió. Inyectó adrenalina directamente en el muslo de Alejandro y comenzó a limpiar la herida con movimientos rápidos y brutales. «Depende de lo fuerte que sea su corazón», gruñó el veterinario. «No tengo sangre humana para transfundir. Solo puedo coserlo, bombearle líquidos y rezar para que no entre en paro. Mateo, sujeta sus piernas. Si despierta por el dolor, va a patear como un caballo». El doc tomó un bisturí y unas pinzas largas. «No tengo anestesia general para alguien de su peso», advirtió. «Solo local. Va a sentirlo todo». Cuando la aguja entró en la carne viva para cerrar una arteria, el cuerpo de Alejandro se arqueó violentamente sobre la mesa. Un gemido gutural, animal, escapó de su garganta, aunque sus ojos seguían cerrados. «¡Sujétalo!», gritó el doc. Elena se lanzó sobre su pecho, presionando sus hombros contra la mesa, hablándole directamente al oído mientras las lágrimas le nublaban la vista. «Alejandro, mírame. Estoy aquí. No te vayas. No te atrevas a dejarme sola ahora. Lucha». Alejandro abrió los ojos por un segundo. Estaban vidriosos, desenfocados, mirando un punto en el vacío. «Elena», susurró con los dientes apretados por la agonía. «El libro... protege el libro. El libro está a salvo», lloró ella, acariciando su frente sudorosa. «Tú eres lo único que importa ahora». La operación duró 1 hora eterna. Cada minuto era una batalla contra la muerte. El sonido del monitor cardíaco improvisado era el único ritmo en la habitación. Pip, pip, pip. A veces se aceleraba peligrosamente, a veces se desvanecía, haciendo que el corazón de Elena se detuviera con él. Finalmente, el doc dio el último punto y cortó el hilo. Se dejó caer en un taburete, exhausto. «Está hecho. He parado la hemorragia. Le he recolocado el hombro. Ahora es cuestión de esperar. Si pasa la noche sin fiebre, vivirá». Elena no se apartó de la mesa. Se quedó allí, vigilando cada respiración de Alejandro, limpiándole el sudor, susurrándole promesas de futuro que no sabía si podrían cumplir. Mateo, que había estado vigilando la entrada con una escopeta, se acercó con el libro negro en la mano. Lo puso sobre una mesa auxiliar con reverencia y miedo. «Elena», dijo Mateo en voz baja, «tienes que ver esto». Ella negó con la cabeza, sin querer soltar la mano de Alejandro. «Ahora no». «Ahora sí», insistió Mateo. «Mientras el doc lo cosía, estuve leyendo. No tienes idea de lo que tenemos aquí.
Elena suspiró y miró a su hermano. Mateo abrió el libro en una página marcada. «Mira los nombres». Elena se acercó y leyó. Al principio, los nombres no le decían nada. Luego, reconoció uno y otro. El comisario general de la policía, 2 jueces de la Corte Suprema, el dueño de la cadena de televisión más grande del país. Junto a cada nombre había fechas y cantidades millonarias. Y notas al margen escritas con la letra picuda de Ricardo. Pago por silencio, caso trata, soborno licitación puerto, limpieza evidencia homicidio. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del sótano. «Por eso la policía no vino a salvarnos», susurró ella horrorizada. «Ellos trabajan para Ricardo, o para la gente que está detrás de Ricardo». «Exacto», dijo Mateo sombríamente. «Si hubiéramos ido a la comisaría anoche, habríamos desaparecido antes del amanecer. Este libro es una bomba nuclear, Elena. Si lo soltamos, cae medio gobierno». Alejandro se movió en la camilla, soltando un quejido de dolor en sueños. Elena volvió a su lado al instante, besando su mano. «Ricardo nos va a cazar hasta el fin del mundo por esto», dijo Elena, mirando el perfil pálido del hombre que amaba. «Ya no es solo por dinero o celos, es por su propia existencia». «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo, limpiando su arma. «No podemos escondernos para siempre con esto. Tarde o temprano nos encontrarán». Elena miró el libro, luego miró a Alejandro. Recordó cómo él se había interpuesto entre ella y las balas. Recordó cómo había quemado su vestido de víctima. La transformación que había comenzado en la iglesia se completó en ese sótano oscuro. Los ojos de Elena se endurecieron, el miedo se cristalizó en estrategia. «No vamos a escondernos, Mateo. Esconderse es lo que hacen las presas». «Entonces, Ricardo está herido». Le quemé los ojos. «Está ciego, asustado y desesperado. Va a cometer errores». Elena tomó el libro y lo cerró con un golpe seco que resonó como un disparo en la clínica silenciosa. «Mañana, cuando Alejandro despierte, vamos a dejar de correr. Vamos a usar su propia arma contra él. Vamos a hacer que el mundo entero lea este libro». El monitor cardíaco comenzó a sonar con un ritmo más fuerte y estable. Bip, bip, bip. Alejandro estaba luchando. Estaba volviendo. Elena se sentó en el suelo, apoyando la cabeza contra el metal de la camilla, con la mano de Alejandro apretada entre las suyas. «Descansa, mi amor», susurró en la oscuridad, «porque mañana vamos a la guerra». La luz del sol se filtraba por las rendijas altas del sótano cuando Alejandro abrió los ojos. No sabía dónde estaba. El dolor era un universo entero que palpitaba en su costado y en su hombro. Intentó moverse, pero un peso en su mano lo detuvo. Miró hacia abajo. Elena estaba dormida en el suelo, sentada, con la cabeza apoyada en el borde de la camilla, aferrada a su mano como si fuera un ancla. Alejandro la observó un momento. Estaba sucia, con manchas de sangre seca en su ropa y ojeras profundas bajo los ojos, pero le pareció la mujer más hermosa que había visto jamás. Intentó apretarle la mano, pero estaba demasiado débil. «Elena», su voz salió como un rasguño. Ella se despertó al instante. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de alerta, y se suavizaron inmediatamente al verlo consciente. «¡Estás despierto!». Elena se puso de pie de un salto y le puso una mano en la mejilla. «Doc, despertó». El veterinario apareció, le revisó los ojos con una linterna y asintió. «Eres duro de matar, muchacho. Tienes fiebre, pero la infección no se ha extendido. Vas a vivir, aunque te dolerá hasta respirar durante un mes». Alejandro intentó incorporarse, pero el dolor lo tumbó de nuevo. «¿Dónde estamos?», preguntó haciendo una mueca. «¿Y el libro?». «Estamos seguros, por ahora», dijo Elena, ayudándolo a beber agua de una pajita. «Y el libro está aquí. Mateo lo está custodiando». Alejandro bebió con avidez. Su mente empezó a despejarse. Recordó la caída, el disparo, el ácido en la cara de Ricardo. «Tenemos que movernos», dijo Alejandro, jadeando por el esfuerzo de hablar. «Ricardo bloqueará la ciudad». «Ya lo hizo», dijo Mateo, entrando en la habitación con una tablet robada. «Miren esto». Mateo puso la tablet frente a Alejandro. Era una transmisión en vivo de las noticias matutinas. En la pantalla, Ricardo aparecía en una cama de hospital de lujo. Tenía ambos ojos cubiertos con parches médicos gruesos. Su rostro estaba rojo e hinchado por las quemaduras químicas. A su lado, el comisario general de la policía, uno de los nombres del libro, daba una conferencia de prensa. «Un acto de terrorismo doméstico sin precedentes», decía el comisario con voz grave.
El empresario Alejandro Santoro, en un ataque de locura psicótica, irrumpió en la residencia del señor Ricardo con mercenarios, cegándolo brutalmente con ácido y robando documentos corporativos confidenciales para cometer extorsión. Se le considera armado y extremadamente peligroso. Hay una recompensa de 5 millones por su captura, vivo o muerto. Ricardo tomó el micrófono, sollozando. Solo quiero que vuelva mi prometida. Él la tiene drogada. Elena, si me escuchas, la policía te salvará. Ese hombre es un monstruo. Alejandro cerró los ojos, sintiendo una oleada de ira impotente. Han invertido la historia por completo, murmuró Alejandro. Me han puesto precio a la cabeza. 5 millones. Cualquier pandillero de la ciudad vendrá a buscarnos. Y tienen a la policía en el bolsillo, añadió Mateo. No podemos ir a ninguna comisaría. Nos dispararán en cuanto entremos y dirán que fue en defensa propia. El silencio cayó sobre el sótano. La situación parecía imposible. Estaban acorralados, heridos y solos contra el sistema. Pero Elena miraba la pantalla con una expresión extraña. No miraba a Ricardo, miraba al comisario. No, dijo ella firmemente, no estamos solos, tenemos a 3 millones de personas. Alejandro y Mateo la miraron confundidos. ¿De qué hablas? La opinión pública, dijo Elena, girándose hacia ellos. Había una nueva autoridad en su postura. Ya no era la chica que servía café, era una estratega. Ricardo controla la televisión y la policía, pero no controla Internet, y no controla la verdad. Elena cogió el libro negro. Si vamos a la policía, morimos. Si huimos, nos casan. La única opción es hacer tanto ruido que no puedan matarnos sin que el mundo entero lo vea. Se acercó a Alejandro. Tú dijiste que jugabas al ajedrez, Alejandro. Pues jaque mate. No vamos a entregar el libro a un juez corrupto. Vamos a entregárselo a la gente. ¿Cómo?, preguntó Alejandro, admirando el fuego en los ojos de ella. Vamos a ir a la Fiscalía General de la Nación, en el centro de la ciudad. Es el único lugar con jurisdicción federal donde el comisario local no tiene poder directo. Pero no vamos a entrar por la puerta trasera. Vamos a entrar por la puerta principal, a plena luz del día. Nos dispararán antes de llegar a la escalinata, dijo Mateo. No si estamos transmitiendo en vivo, replicó Elena. Mateo, tú eres bueno con la tecnología. Quiero que configures una transmisión simultánea en todas las plataformas sociales posibles. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hackea cuentas si es necesario. Quiero que cuando salgamos de ese coche, cada teléfono en esta ciudad reciba una notificación. Elena miró a Alejandro. ¿Y tú? Tú vas a caminar a mi lado. Sé que te duele. Sé que apenas puedes mantenerte en pie. Pero necesito que te pongas ese traje roto, te limpies la sangre de la cara y camines con la cabeza alta. Necesito que vean que no eres un monstruo psicótico, sino un hombre que casi muere por exponer la verdad. Alejandro sonrió débilmente, a pesar del dolor. Esa era la mujer de la que se había enamorado. No una damisela, sino una reina guerrera. Ayúdame a levantarme, dijo Alejandro. Si tú lideras, yo te sigo hasta el infierno. 2 horas después. Plaza de la República, frente al imponente edificio de la Fiscalía General. Era mediodía. La plaza estaba llena de gente, oficinistas almorzando, turistas, tráfico. Un coche viejo y abollado frenó bruscamente frente a las escalinatas de mármol, subiéndose a la acera. La gente se sobresaltó. Dentro del coche, Mateo tenía 3 teléfonos montados en el tablero, todos transmitiendo en vivo. «Estamos en el aire en 3, 2, 1», dijo Mateo. «Ya. 2.000 espectadores, 10.000, subiendo a 50.000. Elena abrió la puerta trasera. Llevaba su traje sastre negro, ahora limpio y cepillado, aunque tenía un rasguño en la manga. Ayudó a Alejandro a salir. Alejandro se apoyó en ella. Estaba pálido, y cada paso era una tortura, pero se irguió cuán alto era. Su camisa estaba vendada bajo el saco, pero la sangre aún era visible. No ocultaron las heridas, eran su prueba. Elena levantó el libro negro en alto, visible para todos, visible para las cámaras de los teléfonos de los transeúntes que empezaban a rodearlos. «¡Soy Elena Vargas!», gritó ella, su voz clara y potente resonando en la plaza. «Y este hombre es Alejandro Santoro, no somos criminales». La gente se detuvo. Los murmullos comenzaron. Reconocieron a la pareja de las noticias. «Este libro contiene las pruebas de la red de trata de personas y corrupción más grande del país», continuó Elena, caminando hacia la entrada de la fiscalía mientras Mateo la seguía grabando. «Ricardo M. es el cabecilla y el comisario de policía está en su nómina.
Al mencionar al comisario, las sirenas comenzaron a aullar. Patrullas de policía aparecieron de la nada, bloqueando la calle. ¡Alto! ¡Policía! ¡Tírense al suelo!, gritaron los oficiales, desenfundando sus armas. Eran los hombres del comisario. Venían a silenciarlos. Alejandro sintió que las piernas le fallaban, pero Elena lo sostuvo con fuerza de hierro. «No te detengas», le susurró ella. «Sigue caminando. Si paramos, nos matan». «¡No disparen!», gritó Alejandro con toda la voz que le quedaba. «Estamos transmitiendo en vivo para 100.000 personas. Si nos disparan, todo el país los verá ejecutar a 2 testigos desarmados». Los policías vacilaron, vieron los teléfonos de la gente grabando, vieron la transmisión de Mateo, sabían que no podían disparar a sangre fría frente a tanta evidencia. Elena y Alejandro subieron los escalones. 10, 20, 30. La puerta de la fiscalía estaba cerrada, custodiada por guardias federales que miraban la escena confundidos. «Abran la puerta», exigió Elena, llegando al rellano superior. «Traigo evidencia federal. Exijo protección de testigos ahora mismo». Los policías locales subían las escaleras detrás de ellos, con las armas en la mano, desesperados por detenerlos antes de que entraran. «¡Deténganlos!», gritó un sargento. «¡Son fugitivos!». Elena se giró hacia los policías y hacia la multitud. Levantó el libro una última vez. «Si algo nos pasa, la copia digital de este libro se enviará automáticamente a la prensa internacional en 5 minutos». Mintió ella con una convicción absoluta. Se acabó el juego. En ese momento, las grandes puertas de bronce de la fiscalía se abrieron desde dentro. Un hombre canoso, con traje impecable, salió rodeado de agentes federales armados con rifles largos. Era el fiscal general en persona, alertado por el escándalo en redes sociales. Miró a los policías locales que subían las escaleras y levantó la mano. «¡Alto!», ordenó el fiscal. Sus agentes federales apuntaron a los policías locales. «Esta es jurisdicción federal. Un paso más y mis hombres abrirán fuego por obstrucción a la justicia». Los policías locales se congelaron. El enfrentamiento fue tenso, armas contra armas. El fiscal miró a Elena y a Alejandro. Vio la sangre, vio el libro, vio la determinación en sus ojos. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó el fiscal. Elena dio un paso adelante y le extendió el libro negro. «Léalo usted mismo, señor fiscal, y decida de qué lado de la historia quiere estar». El fiscal tomó el libro. Lo abrió. Vio la primera página. Su expresión cambió de severa a asombrada. Cerró el libro y asintió. «Entren», dijo el fiscal, haciéndose a un lado. «Están bajo mi protección». Elena y Alejandro cruzaron el umbral hacia la seguridad del edificio. Justo cuando las puertas se cerraban tras ellos, dejando fuera a los policías corruptos y a los gritos de la multitud, las piernas de Alejandro finalmente cedieron. Se desplomó en los brazos de Elena. «Lo hicimos», susurró él, antes de que la oscuridad lo reclamara de nuevo. Elena se dejó caer con él al suelo del vestíbulo de mármol, abrazándolo, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras los médicos federales corrían hacia ellos. Habían ganado. El sonido del mazo del juez, golpeando la madera, resonó en la sala del tribunal con la finalidad de un disparo. Fue un sonido seco, absoluto, que cortó el aire viciado por meses de litigios, escándalos mediáticos y amenazas veladas. Por los cargos de trata de personas, lavado de dinero, intento de homicidio en primer grado y corrupción de funcionarios públicos. La voz del juez, un magistrado federal traído de la capital específicamente para este caso, era implacable. «Este tribunal condena a Ricardo Montoya a la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Un rugido estalló en la sala. Los periodistas se empujaban contra la barandilla. Los flashes de las cámaras disparaban como ametralladoras estroboscópicas. En el banquillo de los acusados, Ricardo no se movió. No podía ver los flashes. Llevaba gafas oscuras para ocultar las cicatrices químicas que le habían devorado los párpados y las córneas. Estaba pálido, delgado, reducido a un esqueleto tembloroso de lo que alguna vez fue. Su arrogancia se había disuelto en la oscuridad de su ceguera. «¡Es mentira!», gritó Ricardo de repente, poniéndose de pie y tirando de las esposas que lo anclaban a la mesa. «Todo es un montaje. Elena, sé que estás ahí. Diles que mienten». Los alguaciles lo agarraron por los brazos y lo forzaron a sentarse. Elena estaba allí, en la primera fila, pero no se encogió. No bajó la cabeza. Llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y miraba al hombre que había sido su pesadilla con una indiferencia que dolía más que el odio. A su lado,
Alejandro, con el brazo aún en cabestrillo bajo un traje gris impecable, le sostenía la mano sobre la rodilla. Ricardo giró la cabeza frenéticamente, guiándose por el sonido, buscando su voz. «Yo te hice, Elena», aulló Ricardo mientras se lo llevaban a rastras hacia la puerta lateral que conducía a las celdas. «No eras nada sin mí, vas a volver, siempre vuelves». La puerta de acero se cerró tras él con un clank pesado. El silencio volvió a la sala. Ricardo Montoya había dejado de existir para el mundo libre. Elena soltó el aire que había estado conteniendo. Sintió que un peso invisible de 1000 toneladas se levantaba de sus hombros. «Se acabó», susurró Alejandro cerca de su oído. Elena se giró hacia él. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una claridad serena. «Sí», dijo ella, «se acabó». 6 meses después. La brisa salada del océano movía las cortinas de lino blanco en la terraza de la casa de la playa. La misma casa donde una vez se escondieron como fugitivos, ahora estaba llena de luz y música suave. No había mercenarios en el perímetro, solo invitados tranquilos y el sonido de las olas. Alejandro estaba de pie junto a la barandilla, mirando el horizonte. La herida de su costado había cicatrizado, dejando una marca irregular que él llamaba su recordatorio de humanidad. Ya no necesitaba el cabestrillo, aunque su hombro a veces le molestaba cuando cambiaba el tiempo. Pero el cambio más grande no era físico, era interno. El tiburón de las finanzas, el hombre que vivía para las adquisiciones y los márgenes de beneficio, había desaparecido. En su lugar, había un hombre que había liquidado el 40% de sus activos para crear la Fundación Vargas, dedicada a la asistencia legal y médica para víctimas de abuso y explotación laboral. «Te ves demasiado serio para ser el anfitrión», dijo una voz a sus espaldas. Alejandro sonrió antes de girarse. Mateo se acercó, sosteniendo 2 copas de agua mineral con gas. El hermano de Elena ya no parecía un exconvicto resentido. Llevaba un traje negro bien cortado y un auricular discreto en la oreja. Alejandro había cumplido su palabra. Mateo era ahora el jefe de seguridad de todas las empresas Santoro y dirigía un programa de reinserción para jóvenes con antecedentes penales. «No estoy serio, Mateo, estoy procesando», respondió Alejandro, aceptando la copa. «¿Procesando qué? ¿Qué ganamos?» Mateo se apoyó en la barandilla, mirando a los invitados. «El comisario está en la cárcel, la red de trata desmantelada. Tu empresa vale más que nunca porque ahora eres el héroe ético del país. Deberías estar bailando». «Estoy pensando en ella», confesó Alejandro, buscando a Elena con la mirada entre la multitud. La encontró cerca del jardín. Estaba hablando con un grupo de donantes, pero no estaba sola. Un hombre mayor, con el cabello blanco y una postura frágil pero digna, estaba a su lado, riendo de algo que ella decía: «Roberto, el padre de Elena». Alejandro recordó el día que lo sacaron del hospital público y lo trajeron a esta casa. Los médicos dijeron que era un caso perdido, pero la tranquilidad, los mejores especialistas y, sobre todo, la presencia de su hija habían obrado el milagro. No estaba curado del todo, pero estaba vivo, lúcido y feliz. «Ella te cambió, ¿verdad?», preguntó Mateo, siguiendo la mirada de Alejandro. «Ella me salvó», corrigió Alejandro. «Yo solo puse el dinero y los puños. Ella puso el coraje. Cuando estábamos en ese sótano, Mateo, yo estaba listo para morir. Me había rendido. Ella fue la que nos sacó. Ella fue la que decidió ir a la fiscalía. Yo nunca había conocido a nadie así». Mateo dio una palmada en el hombro de Alejandro. «Entonces, ¿qué estás esperando? Llevas esa caja en el bolsillo desde hace 3 semanas. El sastre me dijo que tuvo que ajustar tu pantalón para que no se notara el bulto». Alejandro se tocó el bolsillo instintivamente. «Tengo miedo», admitió el hombre que se había enfrentado a sicarios armados. «Miedo de que piense que esto es, no sé, una transacción, como lo que tenía con Ricardo. Miedo de que sienta que me debe algo». Mateo soltó una carcajada. «Amigo, ella se lanzó por un tubo de lavandería contigo y te cosió la piel con una aguja de coser botones. Creo que ya pasaron la etapa de las transacciones. Ve, antes de que me arrepienta de darte mi bendición y te rompa la otra costilla». Alejandro respiró hondo, se terminó el agua de un trago y caminó hacia el jardín. Cuando Elena lo vio acercarse, se disculpó con los donantes y le sonrió a su padre. Roberto le guiñó un ojo a Alejandro y se alejó discretamente hacia la mesa de los postres. «Señor Santoro», dijo Elena con ese tono de burla cariñosa que usaba cuando estaban a solas, «¿viene a supervisar la inversión?» «Vengo a secuestrar a la directora ejecutiva», respondió él, ofreciéndole el brazo. Caminaron juntos,
alejándose de la fiesta, bajando por las escaleras de madera que conducían a la playa privada. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas violentos, colores que les recordaban el fuego, pero sin el peligro. Caminaron en silencio por la orilla, dejando que el agua fría les mojara los pies descalzos. ¿Te acuerdas de la primera vez que estuvimos aquí?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Me acuerdo de que quemaste un vestido de $5,000 en mi chimenea, dijo Alejandro riendo. Elena se detuvo y miró el mar. Ese día pensé que mi vida había terminado. Pensé que solo estaba cambiando una jaula por otra, una jaula de oro. Alejandro se tensó. Era exactamente lo que temía. Elena, yo nunca... Déjame terminar, lo interrumpió ella suavemente, girándose para mirarlo a los ojos. Pensé que eras otro hombre poderoso, que quería salvar a la pobrecita camarera, para sentirse bien consigo mismo. Pero me equivoqué. Ella dio un paso hacia él, acortando la distancia. El viento le revolvió el cabello. No me salvaste para poseerme, Alejandro. Me diste las herramientas para salvarme a mí misma. Me diste un arma cuando la necesité. Me diste un refugio. Y luego, te pusiste detrás de mí en la escalinata de la fiscalía. No delante, detrás. Me dejaste liderar. Elena colocó sus manos sobre el pecho de él, justo sobre la cicatriz bajo la camisa. Ricardo quería una muñeca. Tú querías una compañera. Y eso es lo que me asusta. ¿Te asusta?, preguntó Alejandro confundido. Me asusta lo mucho que te amo, dijo ella. Las palabras salieron simples, puras, sin adornos. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Todo el discurso preparado, todas las palabras lógicas y estructuradas que había ensayado, se evaporaron. Se arrodilló en la arena mojada. No le importó el traje de $3,000. Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de luz. Alejandro sacó la pequeña caja de terciopelo negro. La abrió. No había un diamante gigante. No había una piedra ostentosa que gritara, «Mira cuánto dinero tengo». Había un anillo sencillo, una banda de platino entrelazada con una fina línea de oro rosa, resistente, eterna, irrompible. En el interior, grabada en letra minúscula, había una fecha. La fecha en que saltaron juntos al vacío. «Elena Vargas», dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. «No te ofrezco una vida fácil. Nuestra vida va a ser complicada. Tenemos enemigos, tenemos trabajo, tenemos un mundo que arreglar, pero te ofrezco mi espada y mi escudo. Te ofrezco ser tu igual. Te ofrezco despertarme cada día tratando de merecer el hecho de que no me dejaras morir en ese sótano». Alejandro levantó la vista hacia ella. «No quiero comprarte. Quiero construir contigo. Te casarías conmigo, no como una posesión, sino como mi socia, mi amor y mi vida entera». Elena miró el anillo. Luego miró al hombre arrodillado. Recordó al hombre arrogante que entró en la iglesia y vio en quién se había convertido. Vio sus heridas, su vulnerabilidad, su fuerza. Se arrodilló frente a él en la arena para estar a su altura. No quería que él la mirara desde abajo. «Sí», dijo ella, tomando el rostro de él entre sus manos. «Sí, Alejandro. 1000 veces sí». Alejandro le puso el anillo. Encajaba perfectamente. Se besaron, y en ese beso no hubo público, no hubo cámaras, no hubo miedo. Solo hubo la promesa de dos supervivientes que habían encontrado su hogar en el otro. Desde la terraza, Mateo observaba con los binoculares de seguridad. Bajó los lentes y sonrió. «Buen trabajo, jefe», murmuró para sí mismo. Roberto, sentado en una silla de mimbre, levantó su copa de jugo hacia el horizonte. «Por la libertad, hija mía», susurró el anciano. «Por fin eres libre». Abajo, en la playa, Alejandro ayudó a Elena a levantarse. Se sacudieron la arena, riendo como niños. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena, abrazada a su cintura, mientras caminaban de regreso hacia las luces de la casa. Alejandro miró hacia el futuro. Un futuro que ya no estaba escrito en libros de contabilidad negros ni en cheques rechazados. «Ahora», dijo él, besándole la sien, «empieza la mejor parte. Ahora vivimos». Juntos, subieron la escalera hacia la fiesta, hacia su familia, hacia una vida que ya no era una historia de supervivencia, sino una leyenda de amor. Y mientras entraban en la luz, la sombra del pasado se disolvió finalmente en la marea oscura, olvidada, irrelevante, muerta. Ellos habían ganado. Fin.